¿no? No ha sido lo suficientemente elocuente o conciso, directo, para decir vamos a anular los peajes, que era la idea inicial, ¿no? Sino que ha desarrollado, ¿no?, un discurso con algunas proyecciones, algunas filminas, en fin, con líneas de tiempo, en donde básicamente sostiene que el concesionario Rutas de Lima es un concesionario corrupto, ¿no? Ahora, eso tendría que explicarse mejor, ¿no? Porque Odebrecht, la empresa corrupta, tiene 25% del concesionario, ¿no? Lo demás lo tiene Brookfield, ¿no? Brookfield no es Odebrecht, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, ha asegurado que junto al ministro de Economía, ¿no?, hay una propuesta económica porque se tiene que pagar. Esto es importante, ¿no? Se quiere sacar a un concesionario, ¿no?, pues hay que pagarle. Los precedentes que eso puede crear son peligrosos, ¿no? Pero no hay certeza, por lo que hemos podido averiguar, de que el MEF haya confirmado el dinero, porque se habla incluso, hemos hecho nuestras averiguaciones, se habla incluso de más de $1.000 millones que se tendrían que pagar para que se vaya Odebrecht. En este caso no es Odebrecht, en este caso es todo el conglomerado Rutas de Lima, ¿no? Es Brookfield, Sixa y Odebrecht. Y también está la Municipalidad de Lima, ¿no? Entonces, vamos a ir a fondo, intentarlo con todas nuestras fuerzas, para que usted se lleve la información completa, ¿no? Va a estar en unos minutos con nosotros Fabiola Morales, que es regidora por Renovación Popular en la Municipalidad de Lima, y Marité Bustamante, que ha sido regidora en los tiempos de Susana Villarán, gestión que López Aliaga se ha encargado de pulverizar con el argumento de la corrupción, ¿no? Esta es la explicación, la parte en la que López Aliaga explica la compensación económica. Escuchemos. Yo lamento, yo pensé llegar a una solución el día de hoy. El día de hoy agradezco al ministro de Economía de Perú. Hemos hecho una propuesta económica, aún con todo este drama que estamos mirando aquí, ¿no? Hemos hecho una propuesta económica, no la voy a revelar evidentemente, pero creo que es suficiente. Es un máximo esfuerzo, un máximo estrés para la MUNI Lima, que no tiene recursos para poder pagarle una compensación a esta gente y que de una buena vez se largue del Perú. De una buena vez, ¿no? Ya ha hecho mucho daño ya a mucha gente. Le hemos hecho una oferta económica el día de hoy. Creo que es suficiente. Confío que el día lunes los señores de Brookfield se pongan la mano en el corazón. Ya bastante daño han hecho a Perú. Y lleguemos el día lunes a una última reunión. Yo seguiré informando la verdad, como siempre. Si no he hablado es porque cuando yo negocio no estoy informando. Pero hoy día ha sido la última reunión. Ya hemos encontrado mecanismos para pagarle su dinero, bueno, su dinero, para una compensación, porque claro, crea pues un ruido, ¿no? Un ruido político, económico, ¿no? En otro momento, el alcalde, al referirse a Rutas de Lima, dijo que eran ratas de Lima. Yo no sé si eso es un argumento que puede ayudar en una negociación, ¿no? No sé si eso ayuda a una negociación. Lo anunciado. Vamos con nuestras invitadas para entender este asunto que puede traer consecuencias, los expertos dicen, altamente nefastas, pero ellas nos lo dirán. Fabiola Morales, regidora actual de la Municipalidad de Lima, y Marité Bustamante, que lo ha sido, regidora también en los tiempos de Susana Villarán. Adelante a las dos, por favor. Buenas noches, bienvenidas, Fabiola, Marité. A ver, lo que ha anunciado hoy el alcalde de Lima
es fundamentalmente la estrategia sobre la cual ha estado trabajando a puerta cerrada durante aproximadamente 15 días. ¿Cuánto nos va a costar? Según las averiguaciones que he podido hacer, serían más de $1.000 millones salirse, ¿no? Y que se vaya esta empresa corrupta, como la llama López Aliaga, o ratas de Lima, como también ha usado ese término. ¿A usted le parece? Bueno, yo mal haría en agregar más cosas de lo que se ha dicho en la conferencia. No le decía si los $1.000 millones de dólares. Yo creo que la conferencia ha sido sumamente clara. El alcalde de Lima ha estado trabajando y seguirá trabajando por una solución, porque la solución, la verdad, que todavía no está lista. Por tanto, yo lo que puedo decir es que confío en lo que él está haciendo. Si va a costar X o Y, sinceramente no lo sabemos, porque no está decidido. O sea, acá lo que se está haciendo... No está decidido. Lo que se está haciendo es ver una serie de posibilidades para resolver un problema, que por un lado es un problema jurídico, pero no nos olvidemos que también es un problema ético y es un problema social, sobre todo un problema social. Porque lo que no podemos es tener exigir en todo caso un pago por un peaje a personas de Puente Piedra, que además prácticamente no pueden entrar por otro lugar, porque la geografía está hecha así. Entonces, ese problema hay que solucionarlo. Entonces, desde el punto de vista del Consejo, de la Municipalidad y sobre todo el alcalde de Lima, hay toda la voluntad de hacerlo. Entonces, lo mismo esperamos de las otras partes. Y ojalá también que esta propuesta que se ha hecho a través del ministro de Economía, pues también sea tomada en cuenta, ¿no? ¿El ministro de Economía le ha asegurado a López Aliaga, el alcalde, que le va a dar dinero del fisco? Bueno, es una de las posibilidades que se están barajando, ¿verdad? Por tanto, vuelvo a repetir, el tema no está cerrado y creo que el alcalde ha sido clarísimo, y vuelvo a decir también que yo haría mal en añadir algo, porque más allá no se puede decir, ¿no? Marité, tú has sido regidora en los tiempos de Susana Villarán. La conferencia ha girado en buena cuenta. La sustancia ha ido contra la gestión de Susana Villarán. Ahí se gestaron los contratos según el alcalde de origen corrupto, y que como es un consorcio corrupto, el consorcio se tiene que ir. ¿Cuál sería tu apreciación y la solución? Porque esto nos va a costar, ¿no? Todo esto nos va a costar. Y cogiendo el argumento del alcalde, yo no digo que tenga razón, pero el argumento, fuerza, es ahí hay trazos y tramas de corrupción, ¿no? Entonces eso evidentemente genera una conexión con la gente. ¿Cuál es tu explicación? A ver, muy buenas noches. Buenas noches. Jaime, Fabiola y a quienes nos ven. Lo que tendría que decir en primer lugar es que para hablar de la historia de los peajes y de las concesiones público-privadas en Lima, tendríamos que remontarnos a la gestión Castañeda, con la firma del contrato de Línea Amarilla, que fue la concesión que otorgó los peajes de Lima a una empresa privada a cambio de la construcción de una obra que la verdad no estaba planificada en ningún lado y que, como sabemos, fue materia de investigación de corrupción hasta que el alcalde Castañeda falleció. Allí comienza la historia de las concesiones en Lima. En la gestión de Susana Villarán se hacen dos cosas. La primera, se renegocia Línea Amarilla y se convierte en el proyecto Río Verde, y luego se firma la concesión de Rutas de Lima. A mí me parece que ha quedado claro que tanto en el caso del señor Castañeda como en el caso de Susana Villarán hubo corrupción. En el último caso ella lo ha confesado, ¿no?, en sus declaraciones, y que eso nos debe llamar la atención respecto a dos situaciones importantes. La primera, que cuando hay un entramado de corrupción es necesario que las condiciones sean revisadas.
Y en segundo lugar, que no podemos seguir pensando que la ciudad de Lima va a seguir construyendo obras o a partir de la iniciativa privada exclusivamente o a partir de la emisión de bonos endeudando a la Municipalidad de Lima, como el señor López Aliaga también ha anunciado. Necesitamos un nuevo esquema de generación de recursos propios en las municipalidades. Y quiero decir algo más, y me preocupa mucho que la bancada del señor López Aliaga en el Congreso boicotee una de las iniciativas más importantes para generar recursos propios a la ciudad, que son las plusvalías urbanas. La señora Norma Yarrow ha querido modificar la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible para eliminar la recuperación de plusvalías. A ver, eso es interesante, pero regresemos al tema peajes, porque la percepción que parece haber transmitido el alcalde es: no se pagan peajes, no se van a pagar peajes. Entonces, eso puede ser preocupante no solo para el mantenimiento mismo de las vías nacionales, sino futuras concesiones. Entonces, ¿se está poniendo eso en el tablero? ¿Se está poniendo eso en el mapa? Acá hay un primer tema que hay que aclarar. Una cosa es la línea amarilla y otra cosa es las rutas de Lima. No tiene nada que ver. Lo que estamos viendo nosotros son rutas de Lima. Entonces, no engañemos o no nos equivoquemos, porque ya bastante confusión hay para crear más confusión en la población. Ojo que el alcalde ha dicho que OAS viene después. Aquí, bueno, después, pero estamos hablando de rutas de Lima. Y rutas de Lima es la vía hacia el norte y la vía hacia el sur. La línea amarilla no tiene nada que ver, primera cosa. Segunda cosa, yo rindo homenaje al doctor Luis Castañeda Locio, que fue el mejor alcalde de Lima. Y da pena que sobre su memoria se quiera hacer politiquería. Entonces yo eso lo rechazo totalmente. En tercer lugar, la señora Villarán, como bien se ha dicho aquí, ha aceptado y ha dicho claramente la corrupción que bajo su mandato se ha realizado. No es el caso del señor Luis Castañeda Locio, que jamás lo aceptó. ¿Por qué? Porque no era verdad. Entonces, dicho esto, si nosotros estamos en la política es para limpiar la política. Y nos hemos encontrado, lamentablemente, con una situación que viene de atrás y que sigue en todas las gestiones. Ahora, por ejemplo, me llama la atención escuchar al señor Muñoz, muy suelto de huesos, decir que qué cosa ha hecho el señor López Aliaga. ¿Cómo que qué cosa ha hecho? ¿Cuánto tiempo tiene López Aliaga como alcalde? ¿Y cuánto tiempo tuvo él que tuvo que salir por la puerta de atrás? Entonces, aquí las cosas claras. Y nosotros tenemos un fin muy concreto. Y el fin concreto es limpiar la suciedad que hasta este momento hemos encontrado. Ahora, nuevamente, ¿no? Más allá de, en fin, los señalamientos sobre Castañeda y Susana Villarán, el asunto es que nos va a costar. O sea, esto nos va a costar. Entonces, podemos desarrollar eso luego, pero ¿Brookfield es Odebrecht? Yo creo que no. Tampoco Sixa, ¿no? Porque en Sixa está un conglomerado de AFPs y COFIDE. Entonces, ¿cuál es la salida que ves tú, que has estado en la Municipalidad de Lima y has visto, digamos, el inicio de esto? ¿Cómo se termina o no se termina? Bueno, a ver, yo creo que cuando pensamos en la posibilidad de renegociar un contrato de concesión, tenemos que pensar en primer lugar en la credibilidad del Estado peruano y en particular a sus instituciones ante algo que debería defender también la derecha, sobre todo, ¿no? La posibilidad de inversiones privadas que lleguen a la ciudad. Cuando uno hace promesas de cerrar peajes de manera arbitraria, abrupta, y no diseña un plan antes de proponer, genera tensiones, genera derrotas en planos arbitrales, etcétera. Entonces yo diría ahí que, en primer lugar, quien tiene la buena voluntad de resolver un problema planifica
una negociación, no la improvisa en el camino después de perder un arbitraje. En segundo lugar, me parece que es importante, es preocupante que se diga que el Ministerio de Economía va a financiar ese pago de darse el caso, porque nosotros tenemos problemas más importantes que cubrir. Por ejemplo, hoy tenemos una reforma del transporte absolutamente detenida, de la cual el señor López Aliaga tampoco dice nada, que también tiene un esquema de concesiones privadas que debería ser objeto de observación a fin de subsidiar los pasajes para que podamos por fin tener un transporte de calidad. Entonces, ¿por qué sería más conveniente que el Ministerio de Economía dé dinero para pagarle el capricho al señor López Aliaga dar por caducidad un contrato y no financiar la reforma del transporte? Entonces, a mí me parece que ahí habría que haber un balance también de prioridades de la ciudad. Y en tercer lugar, yo diría que no hay que manipular a las necesidades de las personas. Es verdad que las personas de Puente Piedra requieren de una salida y entrada alternativas, pero eso no se va a resolver planteando la nulidad del contrato, se va a resolver generando esa vía alternativa. No es verdad que la geografía lo impide, lo que lo impide es la mala planificación y ocupación del suelo, que ha permitido que el suelo se ocupe sin ordenamiento desde la autoridad. Entonces, a mí sí me preocupa muchísimo que no estemos atendiendo las prioridades de la ciudad, y esta ciudad se sigue volviendo cada vez más caótica, cada vez más violenta, cada vez más insegura, y no da un buen mensaje a la ciudadanía que el alcalde se desaparezca por prácticamente 3 semanas y no le rinda cuentas a la ciudadanía que reclama orden y reclama responsabilidad, ¿no? A ver, vamos a ir con la respuesta de Fabiola Morales, porque hay varias imputaciones aquí, varios señalamientos, pero permítannos, son varios actores aquí, sí, varios actores. Está el alcalde de Puente Piedra, Renán Espinosa, en la línea, porque es uno de los implicados, el distrito. Usted lo ha mencionado, tú también. Señor Espinosa, buenas noches. Jaime, muy buenas noches, y buenas noches también a tus invitadas. Gracias por esta comunicación. Hay un punto que a nosotros particularmente nos preocupa o nos llama la atención en un contexto de negociación, tal como se vienen dando las cosas, para que la concesión Rutas de Lima salga de la ciudad, que es la aspiración del municipio. Vamos a escuchar una parte de la conferencia de prensa del alcalde López Aliaga y le voy a pedir sus comentarios concretos. ¿Me permite, por favor? Adelante. Sí. En mayo de 2013 hay un primer acto que a mí me llama mucho la atención. Odebrecht, compañía de porquería, ¿no?, declarada pues corrupta por ella misma en todo el mundo, que le hace daño al Perú, que le hace daño a su presencia, que tener Odebrecht o OAS o Grañas y Monteros o COSAPIS en Perú le hace un daño tremendo al país, porque hay constructoras serias en Brasil mismo, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Alemania, en Japón, que no vienen al Perú porque está Odebrecht. Me lo han dicho, Perú es la chacra de Odebrecht. No vamos a Perú, no vamos a concursar a perder nuestro tiempo, porque hay un delincuente ahí metido en su país, que contrata a Llorente y Cuenca, y contrata a su gentita, ¿no?, para mover pues opiniones, ¿no? Me da pena realmente que gremios, periodistas, ¿no?, líneas editoriales se vuelquen al tema, ¿no?, que siga el status quo, ¿no?, que siga la gente más pobre de Lima pagando un peaje de la corrupción. Yo no llamo esto Ruta de Lima, yo llamo Ratas de Lima, que ese es el nombre que le he puesto a este proyecto. Alcalde Espinosa, usted escuchó la conferencia, ¿cómo ha sentido la exposición del alcalde y si aguarda alguna esperanza de que sus vecinos finalmente obtengan la justicia que están buscando, que es que el peaje se corra y todo este tema que evidentemente preocupa a Puente Piedra? El problema de Puente Piedra es un problema particular, pero acá ya se está hablando de una concesión general. ¿Cuál es su impresión, por favor? Sí, Jaime, mira, primero no me voy a atollar en el pasado,
porque tendríamos que remover un poco de cómo se originan estos contratos, ¿no? Esto viene del gobierno de Luis Castañeda Locio, donde el señor López Aliaga fue regidor, y regidor de una comisión que tuvo mucho que ver con estos asuntos preliminares a la firma del contrato. Pero eso ya está en el pasado, no lo vamos a cambiar. Pero no me voy a quedar en eso. Y me preocupa a mí, porque se nos dijo que iba a presentar una estrategia jurídica después del 20, que no se dio nada. Han pasado casi 15 días y la estrategia jurídica no aparece por ningún lugar. Lo único que nos dice es que está negociando con quien ya le presentó una nulidad, o sea, ya la caducidad del contrato. Con ellos está negociando, con quienes ya presentaron un arbitraje, justamente porque consideran que está mal llevada esta caducidad. Segundo tema, quiere negociar y que el lunes va a tener una nueva reunión a quienes le llama ratas. O sea, ¿eso es coherente? Yo no, de verdad que yo estoy ya mucho más cercano de pensar que el señor López Aliaga o tiene un problema, o simplemente le gusta mentirle a la población y generar falsas expectativas. Y esto es peligroso. Esto falta respeto a cualquier tipo de autoridad, y sobre todo cuando se quiere limpiar la política. Se le ensucia más con actos irresponsables. Voy a negociar con alguien que llamo ratas. Eso es poco serio. Y nosotros estamos en una demanda social permanente desde hace 10 años con todos los problemas que ya conocemos que nos causa el peaje aquí en Puente Piedra. Entonces, eso no es algo que esperábamos escuchar del alcalde de Lima, ¿no? Se ha demorado 15 días para decirnos su titular, ratas de Lima. Eso es, por eso hemos esperado aquí. Entonces, ¿usted cree que la aspiración de Puente Piedra de que el peaje pueda eventualmente correrse, digamos, ¿no?, que podría ser una solución más amistosa, más concreta y directa, y que el pueblo de Puente Piedra no se vea perjudicado como se ha visto perjudicado todos estos años por ese peaje? ¿Usted cree, que esa aspiración no llegará a buen puerto después de haber escuchado hoy al alcalde? Con lo que ha dicho hoy el alcalde de Lima lo veo mucho más lejano, mucho más lejano. Yo pensaba escuchar alguna estrategia de cómo van a afrontar el tema de fondo en este arbitraje que ha presentado esta empresa Rutas de Lima, pero sobre eso no se ha dicho nada sustancial. Se ha hecho un largo recuento del pasado, contando la historia media, ni siquiera completa, y se dice que se va a negociar con quien se insulta. Entonces vemos muy lejano una solución. Y no se nos ha dicho que tiene pensado construir un puente sobre el río Chillón para una ruta alternativa, que no viene a ser una ruta alterna en el sentido estricto, porque el contrato mismo lo prohíbe, prohíbe cualquier tipo de punto de fuga, como le llaman ellos, ¿no? Porque nos obligan a pagar peaje, pero ni siquiera eso se ha escuchado, y es un puente que tiene que hacer la Municipalidad Metropolitana, porque es un puente interdistrital. Entonces acá hay falencias, y me parece que al alcalde de Lima o lo están asesorando mal, o él simplemente prefiere la confrontación, insultando a otras personas, faltando el respeto a otras autoridades que representan a vecinos, insultando a la empresa con quien quiere negociar. Nosotros queremos que el peaje se vaya, pero que se vaya de manera ordenada, con todos los instrumentos jurídicos, de tal manera que no vuelva a retornar con ningún tipo de amparo. Entonces, esas cosas no lo hemos escuchado, y me apena mucho porque vemos cada día más lejano esta solución al peaje de Puente Piedra. René Espinosa, alcalde de Puente Piedra, en la línea telefónica. Le agradecemos por esta reacción de primera mano y a flor de piel, señor alcalde. Buenas noches. Buenas noches, gracias Jaime. Fabiola Morales es regidora. Creo que podría responderle al alcalde de Puente Piedra esta suerte de decepción, de desencanto que él expresa esta noche con respecto a lo que ha dicho el alcalde. Mira, yo lo que siento acá es que hay pura politiquería. El señor alcalde, a quien respeto como persona, no ha dado ninguna solución tampoco. Él dice que quiere que se vaya la empresa y que no vuelva nunca más. Es lo que ha dicho, ¿verdad? Ese es su objetivo. Pero no ha dicho cómo hacerlo. Es decir, que se vaya bien, digamos. Bueno, que se vaya bien, bien ¿cómo? Si él tiene la receta, que la ofrezca. ¿Por qué se la guarda? ¿Por qué se guarda la receta? Es muy costosa. Entonces no es así el tema. Eso se llama politiquería. Como es politiquería, hablar de la derecha y la izquierda. ¿Qué es eso? Acá estamos hablando de solucionar un problema. Y nosotros somos social cristianos y lo vamos a repetir siempre.
y como social cristianos nos guiamos por principios éticos. Entonces yo le pregunto al público que está viendo este programa, ¿es ético cobrar lo que se cobra? ¿Es ético ver que los peajes no son la solución porque hay caos? O sea, yo paso por el peaje y pago mi 6.50, sin embargo no voy más rápido porque va lleno de trailers, etcétera. O sea, ¿se está dando un buen servicio? Es lo primero que tenemos que preguntarnos, ¿no? No solamente para el Puente Piedra, ¿no? Entonces, bueno, si yo tengo un contrato, si cobro tal, ¿no? Entonces, si yo no le pongo el revólver a alguien, ¿qué? ¿No va a funcionar bien? O sea, no, o sea, las empresas tienen una responsabilidad. Se trata de y poner tienen una responsabilidad social. Lo del revólver no Pero entendí. claro que no, por eso digo. O sea, que a nadie se le tiene que obligar a cumplir sus deberes. Ahora, el alcalde está Aquí se preocupado trata porque de dice que cumplir cuando sus llaman deberes. ratas en medio de una negociación, la negociación se puede estropear. Bueno, pues, ¿a quién le ha llamado ratas? ¿A alguna persona? ¿Con nombre y apellido? Consorcio, dice. Bueno. El consorcio que está negociando. Bueno, o sea, es un tema gaseoso. Entonces tampoco es que vayamos a hacer de esto, digamos, un tema como que si a alguien se le hubiera insultado. Yo creo ¿no? que... Y si a alguien, por favor, no te he interrumpido, y si a alguien se ha insultado, bueno, esa persona tendrá que tomar sus medidas. Entonces, aquí estamos hablando de pura politiquería. Yo he escuchado al alcalde, yo le he entendido perfectamente los esfuerzos que está haciendo y en ningún momento se ha escondido, sino que ha estado trabajando, como hoy día lo ha demostrado, ¿no? Y no es que el Ministerio de Economía y Finanzas nos deba un presupuesto como Municipalidad de Lima, que tenemos la tercera parte de habitantes del país. El presupuesto lo firma el Congreso. Y el Congreso, que son los representantes del pueblo, tendrá que saber cuáles son las necesidades de la tercera parte de la población que está en Lima y que lógicamente la gran mayoría somos de provincias, para dar un presupuesto adecuado, que no son para el señor López Aliaga, ni menos para los regidores, porque nosotros no tenemos un sueldo, ni tenemos ningún beneficio. A ver, Marité, querías apuntar algo con respecto Sí, a lo bueno, que decía yo me Javier. preguntaría si es ético omitir que el señor López Aliaga fue regidor cuando el señor Castañeda firmó el contrato de Línea Amarilla, y no solo lo he dicho yo, sino que también lo ha dicho el señor alcalde Renán Espinosa. Cuando hablamos de los peajes en Lima, es imposible no hablar del señor Castañeda Alosio. Y que el señor Castañeda Alosio no haya admitido culpa no significa que no hayan elementos que evidencian clara corrupción, no solo en el caso de Línea Amarilla, sino también en el famoso caso de Relima, que gracias a los vínculos que Solidaridad Nacional, hoy Renovación Popular, tenían con el antiguo TC aprista, el señor Castañeda Alosio simplemente salió bien librado. Como también, porque a la señora no es ético decir que uno prometa algo como lo que prometió el señor López Aliaga, no lo cumpla, pero a él sí hay que esperarlo, mientras que la señora Fabiola Morales, a los 15 días de que Susana Villarán asumió el cargo, ya estaba pidiendo su revocatoria, y de hecho fue una de las promotoras de la revocatoria. Pero además no es ético, diría yo, más grave todavía, desconocer que en este momento lo que se está discutiendo, que el principal politiquero es él, cuando busca, como bien ha dicho el alcalde, poner un titular, ¿no? Un titular populista, un titular que suena agresivo, que suena chorado, ¿no? Al fiel estilo de Urresti. Parece que se han mezclado ahí las propuestas electorales y no plantean una solución de largo plazo para lo que sucede con la ciudad de Lima. No vemos que el alcalde ejerza su iniciativa legislativa para tener un régimen de capitalidad que resuelva el tema presupuestal. No vemos que el alcalde plantee una solución para que los representantes de Lima, tanto en el Consejo como en el Congreso, representen a toda la ciudad y no estén concentrados en los distritos de la Lima Central. No vemos que el alcalde de Lima tenga una iniciativa para resolver uno de los principales problemas
problemas de la ciudad, que es el del transporte, y hoy vemos cómo el alcalde de Lima prefiere coludirse con la señora Boluarte para que le den un poco más de presupuesto, porque la señora también miente. La propuesta de presupuesto público, señora Fabiola, y usted lo debe saber porque fue congresista, la hace el Ejecutivo. No la hacen los alcaldes de la nada, el Ejecutivo la presenta. Entonces, me parece que ahí estamos viendo un claro intercambio de favores, como el que vimos cuando el señor Castañeda fue alcalde y la señora congresista, cuando intercambiaron Coyique por el tren eléctrico, porque el tren eléctrico debía ser financiado por la Municipalidad de Lima, pero ¿qué? Se lo entregaron a Alan García. Entonces, que la señora Fabiola Morales recuerde un poco la historia, porque nosotros los jóvenes sí la recordamos. ¿Qué tiene que responder, Fabiola? Lo mismo, que es pura politiquería, y eso lo está expresando aquí. Yo no me voy a rebajar de la misma manera a mentir, mentir y mentir. Y vuelvo a repetir, la línea amarilla no tiene nada que ver con rutas de Lima. Primera mentira obvia. Segunda mentira, que nosotros no queremos reconocer que el señor López Aliaga fue regidor por Lima, por favor. ¿Cómo que no queremos reconocer? Fue un gran regidor, además, y conocedor del tema financiero a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De pura politiquería y simplemente de quererse bajar una gestión que será y es una buena gestión. No ve y se imagina. Bueno, quien no ve es ciego y el que se imagina puede ser un buen novelista, ¿entiendes? Pero más allá no veo ningún aporte que se pueda hacer. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Aportes. Si el señor alcalde ha dicho de que él sí puede resolver, el señor alcalde de Puente Piedra, qué bien, que dé la receta. Nosotros la tomaremos y, lógicamente, según sus luces que él tiene, nos ayudará a todos. Había un apunte que hizo Marité de la iniciativa legislativa que tiene la Municipalidad de Lima respecto a reordenar el presupuesto. Ese creo que parecía un aporte, ¿no? Bueno, pero la iniciativa la puede tener la municipalidad, la puede tener el Ejecutivo, pero quien resuelve el presupuesto es el Congreso. O sea, sin que el presupuesto que viene del Ejecutivo, porque el Ejecutivo es a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local, además yo he estado en esas discusiones de presupuesto. Si es que el Congreso no se entera y si el Congreso no le dice ok a ese presupuesto, el presupuesto no solo para los gobiernos locales, nacional y regional, sino todo el presupuesto, simple y llanamente no se puede efectuar. Entonces, el presupuesto está en manos ¿de quién? De los representantes del pueblo, que es el Congreso. No hay certeza entonces del lado del MEF de que le desembolsen el dinero que el alcalde ha dicho que bueno, es que hay que tener un desembolsar. poquito de conocimiento, ¿no? El MEF no es el que firma el presupuesto. No, el alcalde ha dicho. Bueno, quien lo haya dicho. El alcalde. O sea, hay que conocer, hay que saber. No, yo sé. ¿Sí? Yo digo que el alcalde es el que ha dicho que el MEF Bueno, ya le hace... él es el dueño de sus propias equivocaciones. debería pero todos ser sabemos... una equivocación en todo caso. Todos sabemos quién es el que una idea en firma el construcción. presupuesto, ¿no? Sí. Y sobre Se aprueba, todo se lo aprueba. dicho, que si estamos con Dina Boluarte, no estamos politiquería, de ese tema no estamos hablando. O sea, ¿qué es eso? Estamos hablando de otro tema. Entonces no vengamos pues a mezclar una cosa con otra, seamos serios. Yo confío en gente joven que sea educada, en gente joven que sea capacitada y en Acá hay gente, juventud. y en gente joven, ¿no? Que no venga a mentirnos. En los demás no confío. A ver, descargo. Bueno, yo creo que podríamos ir a lo que le interesa a los ciudadanos y de lo que carece el alcalde de Lima, López Aliaga, y su bancada, que es de un plan para la ciudad, ¿no? Desde que el 2010 el plan MET quedó, finalizó su periodo, el señor Castañeda Alosio cumplió su periodo y no se le ocurrió planificar la ciudad, diseñar qué obras necesitáramos, pero sí se le ocurrió, y lo ha dicho López Aliaga y no yo,
firmar un contrato con OAS para hacer la línea amarilla que no estaba planificada en ningún plan de la ciudad. O sea, a nadie le interesaba la obra de línea amarilla que hoy funciona y que fue la primera entrega de concesión de peajes para financiar obras privadas. Yo no he mentido, señora Fabiola Morales, ese hábito le pertenece a otros políticos. En segundo lugar, creo que necesitamos pensar en que la ciudad necesita que el alcalde deje de considerar que lo noticioso es lo más importante, ¿no? Entonces ahora lo único que hemos visto del alcalde es su playa artificial, cuando Lima tiene una costa increíble, su amenaza de ir a cerrar los peajes con policías, que claramente no se puede cumplir, el cierre del LUM, que la señora Fabiola Morales avaló, pero no estamos viendo que, por ejemplo, el señor alcalde haga uso del sillón que el municipio tiene en la Autoridad del Transporte Urbano y avance en la reforma del transporte. No estamos viendo que el señor haga uso de la bancada que tiene y presione al Ejecutivo para que reglamente la Ley de Desarrollo Urbano que nos permitiría mejorar recursos. De acuerdo, o sea, si queremos hablar de propuestas y resolver problemas, Marité, entonces que use el poder que tiene, no para poner titulares, además, digamos, bastante sensacionalistas, ¿no? Sino para trabajar por la ciudad. Dijiste hace un rato, para darle el turno a Fabiola, que esta exposición y este asunto de los peajes no había sido diseñado. No, Tú claro. dijiste que ha improvisado, Pero que no ha planificado, el y propio que ha alcalde- manipulado las necesidades de las personas. Pero Jaime, Sustenta eso, por favor. el propio alcalde lo ha dicho. ¿Qué fue lo primero que hizo el señor López Aliaga para, entre comillas, cumplir con su promesa? Solicitar la caducidad del contrato. ¿Qué pasó inmediatamente después? La empresa concesionaria fue a sede internacional porque, como todos sabemos, esos contratos tienen una solución arbitral Eso internacional. dice la Constitución. No, lo dice el contrato de concesión, pero es la posible. Constitución dice Es que posible. va en la vía judicial o arbitral, el artículo exacto, 62. Sí, claro, es posible, digamos, que se pacte de esa manera. Sí. En el arbitraje, claramente, la empresa tiene todas las de ganar, ¿no? Y aquí tuviste a León y Roca explicando las razones. Entonces, ahora el alcalde sale diciendo, no, voy a seguir negociando, tengo una propuesta, el MEF me va a dar dinero. Y efectivamente, como dice el señor Hernán Espinosa, son unas ratas, ¿no? Además, me parece absolutamente gracioso que la señora diga, pero si no se ha insultado a ninguna persona. Las personas jurídicas, le cuento yo, según jurisprudencia del Tribunal Constitucional, también tienen reputación, señora Fabiola Morales. Pero yo no he venido aquí a defender a la empresa. Lo que yo digo es, ¿López Aliaga tenía un plan? No, López Aliaga estaba improvisando. López Aliaga anunció que iba a ir a cerrar los peajes con policías y claramente no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque no se puede, porque eso alteraría, agravaría, afectaría la reputación financiera del Estado peruano y de la Municipalidad Metropolitana en particular, ¿no? A ver, sobre lo que señala Marité, ¿se Bueno, ha planificado esto? ¿Ha sido una Me improvisación? llama la atención que la señorita haya dicho tantas veces mi nombre. Yo no la he nombrado porque no estamos hablando de personas. Estamos hablando de un tema técnico que le pertenece al alcalde de Lima y al Consejo en estos momentos resolver. Y sigue confundiendo línea amarilla con rutas de Lima. Acá no estamos tocando para nada línea amarilla. Más bien quiero recordar que en la gestión corrupta de la señora Villarán se ampliaron una serie de beneficios para las empresas. O sea, los defensores del pueblo resulta que defienden al capital, ¿no? Que es lo que estamos viendo en este discurso. Defienden al capital. No importa si ese capital viene de un origen o de otro origen. No importa, hay que defenderlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de esa manera, bueno, se están defendiendo también ellos, porque se han echado, pareciera, y según declaraciones, la plata al bolsillo. Entonces, no es así. No estamos hablando aquí de línea amarilla, que se le dio incluso ampliación hasta 10 años más. ¿Por qué? Porque hubo un pago. Y eso se dijo, ¿verdad? Bueno, entonces hay que decir con toda
claridad quién es o quiénes son los que han actuado en su momento de manera corrupta. Y yo vuelvo a protestar de que se use la memoria del alcalde, señor Luis Castañeda Locio, para decir mentira tras mentira. Y por tanto, yo invito a que se vaya a leer el Poder Judicial cuáles fueron las denuncias y cómo él las negó. ¿Y por qué las negó? Porque no eran ciertas, simplemente, ¿no? Y entonces aquí no convirtamos un tema que necesita ser solucionado y que hasta este momento no se ha solucionado. ¿Por qué? Porque a un contrato de este tipo se le ha puesto una serie de candados, sin tener digamos, en cuenta el tema ético. ¿Quién puso esos candados? Bueno, la gestión de la señora Villarán, por ejemplo. Y entonces pareciera que no es posible, ¿verdad?, por ningún lado, o sea, solucionar el tema. Entonces acá no se trata solo de un tema jurídico, no se trata solo de un tema económico, se trata de un tema ético, que nosotros hubiésemos esperado que el buen comportamiento de una empresa dé una solución a este problema social que existe, a este problema ético que existe, y no vayamos a la politiquería. Nadie pone los titulares por si acaso los ponen los periodistas ponen los titulares. Entonces, si se está diciendo que fulano de tal está poniendo un titular, se está insultando a los periodistas. ¿Qué se quiere decir? Que los titulares los pone el que tiene poder. No, el titular los pone el periodista. Y el periodista es el que tiene la independencia de poner el titular que le dé la gana. Perdón, yo no acepto aquí que al periodista se le insulte. No lo acepto. A nombre de los periodistas, lo que debo decir es que sí, los periodistas ponemos los titulares, pero hay frases que son atractivas y que pueden jalar. Y probablemente esa sea. No creo que la a los portada buenos periodistas. Yo voy a seguir repitiendo portada el de nombre de la algunos diarios. señora Fabiola Morales porque ella es una funcionaria pública y debe explicaciones, tiene que rendir cuentas ante la ciudadanía, si usted es representante de los limeños, nos guste o no. En segundo lugar, la diferencia entre usted y yo, señora, es que yo no tengo doble rasero. Las declaraciones de OAS sobre la coima que le dio Castañeda son exactamente, perdóname, yo no te he interrumpido, no, yo no te he interrumpido, soy respetuosa. Orden, pero por eso. Yo soy muy respetuosa. ¿Qué les parece si No, uno entonces, dice no, una dice yo una soy cosa muy respetuosa, y yo tiene no- el derecho otra no, persona de ella decir se también no permito otra cosa, que ¿no? siga diciendo mi diferen- nombre Ay, pero- con temas que no son verdad. La diferencia entre usted y yo, Entonces, señora, es que yo no por tengo doble favor, rasero. por Las favor, declaraciones de OAS sobre no la lo voy coima a que le dio a permitir. Castañeda, De lo que se No trata- lo voy a Marité permitir. Fabiola, a ver, de lo que Simplemente. se trata es, tú has expuesto una parte, Sí. ella va a descargar, nada Pero más. no está exponiendo. Sí, ni estoy está exponiendo, descargando. estoy exponiendo. Está insultando. Por favor, Está trayendo a decirle la al mesa señor, el nombre de señor, Castañeda Locio. ¿y cuál Mi es el propio problema? nombre. O sea, ¿qué es eso? No, pero pero usted ¿te no ha fue agraviado ella? Yo no, Pero claro, está diciendo cosas que no son no, verdad. yo no es verdad que el Entonces, señor yo te dije anteriormente no es verdad que el señor estas Piñeiro, situaciones no es verdad que el señor también Piñeiro declaró no me que le dio una coima Oh, sí, a está bien. Castañeda. Yo te acepté Por eso, la pero entrevista es que- porque tú me aseguraste que había una Por persona supuesto, educada. a todos Y yo soy los una persona invitados e educada. invitadas, les aseguro, Yo soy una Marité ha persona sido regidora educada, de Lima. señora. Bueno, pero por No, favor, no, Lo que usted, sea lo que no puede la ser verdad de que no esté- ofende. Y el de señor que esté- Piñeiro de que declaró esté que le había dado jalando una Mis coima invitados a e invitadas, por si Castañeda. acaso les digo diciendo que se garantice el mentira tras respeto No es mentira durante este tras espacio. mentira. Y no, Entonces, y a no ver. es mentira. Y usted fue congresista cuando se firmó el contrato de Relima en vísperas de Navidad y para pagarle una empresa fantasma, señora. Eso es ¿Y yo qué Castañeda tengo que ver Locio, si- porque usted era parte de ese partido que hoy se ha convertido en Renovación Popular. Entonces usted se hace la banderada de la ética y habla y usa el socialcristianismo para defender una memoria que está manchada por su propia acción, no por la mía. Y ahí están los 500 grietas del bypass de 28 de julio, y ahí están las Bueno, protestas para de los eso nos has ciudadanos, invitado. y ahí están las protestas de los ciudadanos. Entonces, por Pero, orden. pero es el ejercicio del debate también. Bueno, pero Usted el haciendo debate, una memoria- No estoy escuchando un el agravio debate contra ti. no puede ser, No. Primer agravio.
¿Cuál? ¿Qué tengo yo que ver con la firma que dice que se realizó en la Municipalidad yo no de he Lima, dicho que usted, diciendo he que dicho yo estaba que- en el Congreso? O sea, usted ¿qué era el tengo que mismo ver? partido. Ay, usted no ¿Y tiene que qué rendir tengo- cuentas qué por tengo los que ver? ejercicios del gobierno de su ¿Qué partido. tengo que ver? Ya, a Ay, ver, por favor. ¿qué les parece si vamos a reconducir la Bueno. conversación hacia qué hacemos después de lo que ha dicho el alcalde? Pero bueno, O sea, bueno. porque... Me alegro que reconduzca, porque esto se está volviendo un tema de callejón. Pero por qué eso... Y falta de entonces, ¿no? respeto, no estamos señora. en No, ningún a ver. callejón. A ver, Bueno, entonces no estamos pon- en ningún- pon orden. No es un... Estoy hablando, Bueno. justamente. Entonces, ¿qué hacemos después de lo que ha dicho el alcalde? Porque, en primer lugar, esto no va a ser barato. No. Si el consorcio se va, además, habría que aclarar qué es Brookfield, qué es Pero Odebrecht. ¿por qué dices que no va a ser barato? Porque la estimación de lo que tenemos que resarcirle al consorcio ¿Y por qué tendríamos eleva que los $1.000 resarcirle? millones de O dólares. sea, ¿tú crees que no hay otra solución? es que hay que pagarles. ¿Y por qué? Porque eso es lo que se hace cuando se... O sea, ¿no crees en que rescinde se un va a contrato. llegar a otro tipo de solución? ¿Cuál podría ser? Bueno, el alcalde va a estar aquí en el siguiente programa y Ajá. se lo podrán preguntar mucho mejor. No la ha comentado entre ustedes. Él va a exponer a la ciudadanía como lo ha expuesto ahora. De acuerdo. Entonces, tú que has estado en la municipalidad, ¿existe otra posibilidad que no sea pagar para que esto todos salgamos más o menos bien librados o no? No, si se rescinde el contrato, si se declara, si se solicita la caducidad del contrato, lo que establece el arbitraje internacional al que nos hemos sometido como jurisdicción es que se le tiene que pagar a la concesionaria. Ahora, eso ¿No hay resuelve, otra solución? eso resuelve el problema social, para nada que lo resuelve. ¿Cómo se resuelve ese problema social? Trasladando el peaje, Pero por generando eso, la vía alternativa. No hay otra solución, porque entiendo, por lo que está entre las variables de la Municipalidad de Lima, que una opción sea no pagar. El alcalde dice algo así como que la empresa se le ablanda el corazón o algo así. Bueno, pero eso ya queda en todo caso en la voluntad, si se quiere, de la empresa, pero la empresa Digo que como el día ya... lunes los señores Brookfield se pongan la mano en el corazón. Ya, Eso es pero lo que dijo. la empresa ya acudió al arbitraje, porque la empresa sabe que esa es la instancia que debe resolver y que tiene competencia para resolver. Ahora, tú me dices a mí, Qué bien ¿estás que de acuerdo? defiende a las empresas, no. ¿no? Tú me dices a mí, ¿estás de acuerdo? Me tiene asombrada que defiende a las empresas. Ojo, de ahí no- Yo no le ahí te va a caer interrumpí. una respuesta. Yo no le interrumpí. Ojo. Yo no defiendo Mira. a Que las me caigan empresas. Por respuestas, eso. pero Yo no le objetivas, interrumpí. no mentiras. Tú reclamas. Yo no le No interrumpí. mentiras. Tú reclamas Yo que no le te- interrumpí y yo no No defiendo a las empresas, quiero señora. Yo lo que cuidarlas a las dos. defiendo es Ah, la ya, ley, es pero el a orden. la ley, el Porque orden. sabe lo que usted sabe Del lo que pasa. capitalismo. Entonces se dejan sabe ustedes. Que vive el sabe lo capitalismo Mira, que no pasa, me pidas que señora? ordene. Mira. ¿Sabe lo que pasa, Viola, bien señora? traviesa eres. Mira. Que la ley no solamente es para los enemigos, No, sino sí. para todos. Sí, para el ¿no? capitalismo Entonces, puro y no, ay, qué gracioso que usted hable del capitalismo salvaje, Claro, me da el mucha risa. capitalismo Sobre salvaje todo es lo porque que es la defiende. regidora del empresario que se ha beneficiado con una concesión absolutamente arbitraria. Ya ves, tú te la buscaste. del tren de... Pero bueno, lo que Otro. digo Tú le has es, lanzado ¿tú una quieres- Otro. Para volver al tema. Volvamos, para volvamos. para Reconduzcamos el debate, Fabiola. para A ver. volver al tema. Adelante. Está bien, para volver a lo grande, ¿no? Está bien que los estados cedan su jurisdicción a un arbitraje internacional. A mí me parece que no. ¿Eso se puede cambiar? Sí, pero está complicado porque nosotros estamos ya con una, digamos, arquitectura internacional normativa de los tratados internacionales Lo que que hacen nos los países, fuerzan, ¿no? Sí, ¿no? Y ahora, ¿qué podemos hacer en el largo plazo? ¿No? Porque yo creo que este tema está bien difícil. Es muy probable que si el alcalde se empecina en caducar el contrato o en, digamos, sacar a la empresa del país, se pague una indemnización, en general una reparación por la frustración del contrato. Y creo que hacia adelante lo que tenemos que hacer es rediseñar las formas en las que se realizan infraestructura en la ciudad. Es decir, no podemos hacer que las obras de inversión privada sean iniciativa del privado y no hay un banco de proyectos de la propia municipalidad. Eso habría que crearlo. Para comenzar, y para eso hay que aprobar un plan urbano de la ciudad que el señor alcalde no tiene ni interés de conversar. En segundo lugar, creo que es importante fortalecer los ingresos de la municipalidad. Es verdad que el Estado
central tiene que darle más presupuesto a Lima, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Hace años que se Ahora, ¿esa es la única solución? No. En el mundo se han diseñado, para hablar de capitalismo, un instrumento que se llama recuperación de plusvalías urbanas. Y esa recuperación de plusvalías urbanas implica, por ejemplo, que cuando uno vota un cambio de zonificación que favorece a cierto empresario dueño de los suelos, ese empresario tendrá que devolver parte de los beneficios que gratuitamente ha conseguido y que, por ejemplo, lamentablemente ahora no podemos saber, porque la señora Fabiola Morales también ha justificado con la falta de presupuesto que no tengamos acceso a las sesiones de la Comisión de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Lima, donde se votan los cambios de zonificación que enriquecen a algunos. Entonces, yo sí creo que ahí también hay un rediseño de la transparencia de la municipalidad y de la necesidad de la rendición de cuentas, que no le gustaba al difunto Castañeda y que se nota que no le gusta tampoco al señor López Aliaga. Fabiola. Bueno, nuevamente mentiras e insultos, y yo lamento que esto se esté dando. Las sesiones se pasan por todos los medios digitales. Todos los medios digitales pasan las sesiones en directo. Entonces decir que las sesiones no se pasan es absoluta mentira. Entonces yo no puedo decir aquí que es mentira lo que es mentira. Señor, usted no se acuerda sus declaraciones para la encerrona, yo se lo pongo el audio. En la mañana, o sea, es que lo que quieren es que les paguen algunas empresas, no sé cuánto publicidad, que en eso está acostumbrada la señora Villarán, ¿verdad? Para que pase las sesiones. Eso no es necesario. Para eso están las redes sociales. Entonces, en las redes sociales se pasan las sesiones. Y entonces la señorita, que es tan jovencita, yo creo que manejará muy bien las redes sociales. Entonces, ¿cuál es el problema? Las manejo perfecto. Y también, 6 de junio del 2023. Según la regidora de Renovación Popular y vicepresidenta de la comisión, Fabiola Morales dice... Y también está el balcón, que a veces está vacío, donde se puede ir y escuchar las sesiones, ¿no? Ya. Entonces, acusar de falta de transparencia a esta gestión es una mentira total, y hay que llamarlo así. Segunda mentira total, que se están viendo determinados temas que tienen que ver con los cambios de zonificación y que eso, entre comillas, está enriqueciendo a alguien. Total mentira. Ningún cambio prácticamente de zonificación se ha visto, y hay que entrar al archivo de las sesiones. Que todas ¿No se han visto cambios de zonificación en las sesiones de consejo? No se ha aceptado, no se han aceptado en la gran mayoría. Se han discutido, pero no se han aceptado. Así es. Ya. Entonces no se han aceptado, la gran mayoría no se aceptan. Entonces, si no se aceptan, ¿cómo se van a enriquecer? Entonces, pues no se puede decir, ¿no?, que todos son de la misma condición. No. Y entonces yo digo no a las mentiras. Esto es absolutamente mentira. ¿Para qué? Para hacer dudar a la ciudadanía, para que la ciudadanía no tenga confianza en un alcalde que con su vida ha demostrado ser una persona seria, honesta, que ha dado trabajo a un montón de personas y que se ha dedicado a la educación de lo que menos tienen. Pero eso no se dice, pues, ¿no? Eso no se dice, hay que callarlo. Bueno, lo tenemos que decir nosotros, ¿verdad? Bueno, y luego que en el Consejo de Lima hay una serie de personas serias, ¿no?, que hemos ido a trabajar bien. ¿Por qué? Por el bien de toda la ciudadanía, especialmente los más pobres, porque lo que queremos es que se supere la pobreza. Claro. Ese es el principal problema. ¿Ibas a decir algo, Marité? Sí, no, es que yo no miento. Aquí hay como manejo las redes, 3 de junio del 2023, un audio que tiene su voz de La Encerrona que dice: le pregunto a usted, ¿por qué la Municipalidad de Lima no transmite estas sesiones que son claves para la ciudad? Y usted responde
que no, porque no hay dinero para hacerlo. Yo no miento, y además, más allá de... Claro que no hay dinero para pagar a las grandes empresas, pero eso no quiere decir que no se transmita. No se transmite. O sea, nosotros lo que no pagamos es publicidad cara. Señora, no mienta. Eso es lo que no pagamos. Lo que usted sabe perfectamente. Y la que encerrona se también tiene, lógicamente, su línea editorial. Señora, no mienta porque usted Como sabe, todos los usted medios, sabe como todos los perfectamente. medios. La Usted línea hay sabe- que respetar. usted Hay sabe que respetar la línea perfectamente editorial, pero lo hay que que transmiten decir en vivo que son la las encerrona sesiones del Consejo, no las tiene sesiones de la una línea Comisión de Desarrollo. editorial favorable a la alcaldía actual. Eso hay que decirlo. Y que la riqueza está en que hayan muchos medios con diferentes formas de pensar. Uy, y la ojalá encerrona está en contra de la municipalidad porque esa es su línea editorial. Entonces, ¿qué va a decir? No, señora, les de ¿Qué va a decir? Bueno, a ver, yo le voy a explicar algo. Tú estás feliz, Jaime, con esto. Pues yo las ¿Estás estoy feliz? escuchando y ya tengo que ir terminando porque viene Romy Chan y viene Jesús Salazar. Pero además están Gracias por mintiendo, esperar, por porque ellos favor. saben No, perfectamente yo que lo no que transmiten miento, yo son las no sesiones miento. del Consejo Metropolitano, Bueno. pero no emiten las sesiones de la Comisión de Pero Desarrollo cualquiera Urbano. puede entrar. No es Cualquiera verdad, puede entrar. Y segundo, Entrar a la- Pero al lógicamente. así las puertas cualquiera han puede estado entrar. cerradas. ¿Cuál? Bastante. ¿Cerradas? Sí, a la hora Por favor, si ustedes- voy a tomar fotos. Señora, No, ustedes señor, nada de puertas Señora, cerradas. ustedes Acá hay sesionaban puertas viernes abiertas. a la noche. Viernes Perdón. de 7 a 10 de la noche tenían sesiones. Las ¿o no? sesiones ¿O son no? el lunes a las 3 de ¿El la año tarde. pasado no eran los viernes? Viernes ¿O el a la año noche, esa sí es una encerrona. No. Bueno, Pero Listo. mentira. Pero Las Jaime, sesiones son más a allá las de 3 de la más tarde allá de los días desmentir, lunes. más allá de desmentir Entonces, a la mentira. No, no es mentira más y mentira. Más allá de desmentir Jamás a la hemos tenido señora. sesión de más esta comisión allá- el viernes. a la Tiempo que fuera. yo No de la pertenezco. comisión, Tiempo señora, del fuera. consejo. ¿Ve Por cómo favor. miente? Mentira, no. Ya, pero a ver un Mentira, rato, voy a Tenemos que terminar. terminar Sí, ya. voy a terminar. Por Lo favor. que quiero Mira, decir es ¿no? que necesitamos pensar en el futuro porque lamentablemente Claro, hay estos que 3 pensar en años el que futuro, vienen pero de manera dirigidos honrada. por un alcalde que se esconde, que no tiene una visión Otra para vez la que se ciudad Mentira. y que elige tener entrevistas con quien es complaciente con él. Mentira. O sea, necesitamos va a ser complaciente con Yo él, lo que Pancho. llamo- no sabemos porque Yo la lo que entrevista llamo- no ocurre todavía. Yo lo que llamo, No sabemos eso. Yo lo que llamo es a la ciudadanía a que nos organicemos, a que comencemos a activar en nuestros espacios vecinales y hacer a que crisis. construyamos una alternativa de proyecto de ciudad que nos permita resolver los grandes problemas y no estar, digamos, discutiendo o defendiendo la memoria de quien es indefendible por sus propios Bueno. hechos. Yo les agradezco Bueno, yo sigo por defendiendo la memoria del señor Ha quedado muy Casimiro claro. Alosio Ha y quedado en muy realidad de todos los difuntos. Yo creo que eso De es Ana una García, majadería. seguramente también. Podemos terminar, Una por favor. majadería. Gracias a las dos. El tema evidentemente genera esta polémica. Yo les agradezco por el debate alturado. Afortunadamente no paseamos por el callejón, aunque el callejón no tiene nada de malo merodearlo alguna vez. Pero la palabra y el vocabulario y para mantener el respeto. Fabiola Morales, Marité Bustamante, Fabiola Morales. Agradecimiento especial a Marité porque es su cumpleaños. Ah, muchas felicidades. Con razón está De acá le da tan un abrazo jacarandosa. y un beso por su cumpleaños. Gracias. Felicidades. Feliz cumpleaños. El día Gracias, del Jaime. cumpleaños Gracias sobre uno todo está el cumpleaños jacarandoso. haber venido. Listo, les agradezco muchísimo por estar aquí. Mucha atención porque la Fiscalía está reportando lo siguiente. A ver, Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha presentado una denuncia constitucional contra Pedro Castillo Terrones y Walter Ayala por el caso denominado Ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Repito, denuncia constitucional contra Pedro Castillo y Walter Ayala por el caso Ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Se les imputa ser presuntos autores de los delitos de abuso de autoridad, patrocinio ilegal y cohecho pasivo propio, entre otros. Ampliamos a lo largo de la emisión del programa y a lo largo de la transmisión de Canal N. Vamos a hacer la pausa y regresamos con la abogada penalista Romy Chan para meternos al tema del caso de la niña de 11 años violada por su padrastro y que su familia pide que se le practique un aborto terapéutico. Y luego estará Jesús Salazar, que es presidente de la Sociedad Nacional de Industrias.
a ver qué dicen respecto a la situación de la economía, la política, el gobierno. ¿Y ustedes? Repetimos lo que acabamos de informar vía las redes sociales de la Fiscalía de la Nación. La fiscal, gracias, Patricia Benavides ha presentado una denuncia constitucional contra Pedro Castillo y Walter Ayala por el caso denominado ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Recuerden, habían WhatsApps, habían supuestos arreglos, ¿no? Ayala en el medio, de acuerdo a confesiones, a delaciones. Y aquí lo que se añade desde Fiscalía es que se les está imputando. ¿Pueden bajar el tuit, por favor? A ver, ahí dice, ¿no? Se les imputa ser presuntos autores de los delitos de abuso de autoridad, patrocinio ilegal y cohecho pasivo propio, entre otros. Sobre este y otros temas está con nosotros Romy Chan, abogada penalista. Romy, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cuál es el cauce que ves a esta denuncia que acaba de presentar la fiscal de la Nación? Bueno, eso se veía venir, ¿no? Porque habían elementos bastante serios, pero también contundentes con el tema de los WhatsApps, que evidenciaban tratamientos irregulares en el tema de los ascensos. Y eso, bueno, tiene que seguir el curso, ¿no? La Fiscalía de la Nación, por la alta investidura que tiene el expresidente y el exministro, presenta la denuncia constitucional ante el Congreso tiene que pasarlo por las comisiones correspondientes y finalmente autorizar el levantamiento, pues, de este manto protector que es la inmunidad. Claro, y esto es lo que tiene que ocurrir primero, es decir, el Congreso tiene que levantar el fuero de ambos. Así es. ¿No? Sí, yo creo que la Fiscalía de la Nación haya demorado un poquito esta denuncia, porque este tema ya estaba ya hace tiempo en el tapete, ¿no? Pero me imagino que ha estado recabando las declaraciones y realizando todas las diligencias para ahora con contundencia poder pedir esta autorización al Congreso para que se pueda ya continuar con una formalización de investigación contra el señor Castillo y el señor Ayala. Claro. Bueno, vamos a ver el curso de esta investigación, pero la razón por la que te habíamos invitado también, fundamentalmente, es por el caso de Mila, la niña de 11 años, abusada por su padrastro. Una fiscal ha ofrecido declaraciones en el programa de Juliana Oxenford y también está hablando o sugiriendo que podría haber otro integrante de la familia que también ha abusado de ella, ¿no? No se tiene certeza si ya se le ha, o nosotros no hemos podido corroborar, mejor dicho, si ya se le ha aplicado el aborto terapéutico, que es algo que por ley le correspondería. ¿Por qué la resistencia? Que es lo que yo veo desde aquí. El Estado resistiéndose a aplicar algo que está en la ley, el aborto terapéutico. ¿Son muy legalistas o muy conservadores o muy ignorantes? Yo creo que es un problema de interpretación de las normas penales por parte de alguien que no tiene la formación para hacer esa interpretación, que es el caso de los médicos, ¿no? Como dicen, zapatero a tus zapatos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el Perú nosotros tenemos dos tipos de aborto, uno no sancionado y otro sancionado. Uno es el aborto terapéutico, que es el que se practica cuando hay un grave riesgo para la vida de la gestante, o sea, el aborto es el único medio para poder evitar una afectación a la vida de la gestante. O para evitar, ¿no? Claro, como lo dice la misma norma, así es, o para evitar un daño grave y permanente para su salud. Ya pues. ¿No? Pero claro, ¿qué pasa? Ese es el aborto terapéutico, ¿no? Que no se sanciona. Pero ¿qué pasa? Que además tenemos otro artículo, que es el siguiente en el Código Penal, que habla del aborto sentimental, que es el aborto que se produce cuando la mujer aborta a un niño que ha tenido producto de una violación sexual. Entonces, claro, yo entiendo que los médicos, al momento de hacer la junta, lo que han dicho, ¿hay un grave riesgo para la vida de la gestante? No, o sea, no es que si no se practica el aborto, la niña va a fallecer. No. Segunda opción, el otro supuesto de la norma. ¿Hay un grave daño para la salud? Y tal vez hayan dicho, bueno, para la salud psicológica, pero eso en verdad linda ya con el tema del aborto sentimental. Entonces no nos complicamos y por tanto no se puede. Pero y esa ha sido la interpretación un poco humana, creo yo, ¿no? Poco humana. O sea, qué frialdad, qué ausencia total de empatía, porque la misma ley que tú acabas de citar, o el mismo artículo, dice, no es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal, si lo tuviera, cuando es el único medio para salvar, uno, la vida de la gestante, o dos, para evitar en su salud un mal grave y permanente. ¿Cómo no va a ocasionar un mal en su salud grave y permanente
que una niña de 11 años lleve un embarazo. Claro. Explícame eso. Además que, ojo, en el derecho penal nosotros también, por ejemplo, a nivel de delito de lesiones, interpretamos que dentro del concepto de salud se entiende tanto la lesión a la integridad física como también a la salud mental. Y en este caso es evidente que obligar a una niña de 11 años, que además ha sufrido constantes violaciones desde que tenía 7, me parece en este caso. Sí, 4 ¿no? años. Claro, o sea, terrible, obligarla a tener un niño, ¿cómo no va a hacer eso un daño grave y permanente para su salud mental, ¿no? Pero claro, como tenemos el otro artículo que habla de la violación sexual y del aborto producto de violaciones sexuales, que sí se sanciona, ojo, con cárcel de 3 meses, que también es una cosa totalmente simbólica. Se sanciona con Con cárcel 3 de meses. 3 meses a la mujer que decide practicarse un aborto producto de una violación. Sí, en el Perú nosotros tenemos 2 supuestos bastante cuestionables. El primero es el aborto sentimental, que sanciona este caso. La mujer que fue violada, tuvo un niño y lo aborta, no puede en el Perú. Es una delincuente la que hace eso, porque comete un delito, que es un aborto sentimental. Y el otro supuesto es peor, porque se prohíbe también en el Perú el aborto de un niño que no va a prosperar, o sea que va a nacer, pero tiene graves taras físicas que van a impedir que incluso pueda sobrevivir. Por ejemplo, los niños que no tienen cerebro, ¿no? Hay unos Pero, supuestos de los ¿qué ancestros. capacidad puede tener un ser que nace sin cerebro de subsistir en la vida? Ninguna, pero la mujer que lo aborta comete delito. Es una delincuente también y 3 meses de cárcel. Y ahí uno se pregunta, ¿no? 3 meses de cárcel, pero ¿en cuánto tiempo prescribiría ese delito? 3 meses más la mitad de la sanción, que serían 4 meses y medio. ¿Y qué proceso penal en el Perú dura 4 meses y medio? Si todos se demoran un montón. Ninguno. O sea, al final eso va a prescribir, pero ahí está la sanción. Ese es un clásico uso indebido que tienen los legisladores de un derecho penal simbólico, donde como no hay acuerdo entre si el aborto debe ser permitido o no, bueno, simbólicamente se deja en el Código Penal. Pero mira todas las complicaciones que trae en la práctica. ¿Cuántas mujeres que son violadas que los médicos interpretan, los médicos del Estado interpretan que no tienen un daño grave a su salud mental porque eso está en el supuesto del aborto sentimental? Claro, acá es una niña, pero hay adultas que también sufren este problema y que no se les deja abortar. Porque ellos dicen, no, es que este es el supuesto de violación, niño producto de la violación, no se permite aborto sentimental. Entonces, Pero es está terrible. el artículo 129. Ese artículo sí calificaría para el caso de Mila. Es decir, sí es posible dentro de la legislación que ella pueda, que además es legal, someterse, o que su mamá la lleve, porque tiene 11 años, por Dios, a someterse a un aborto terapéutico. Sí, yo creo que sí, y además, dada pues esta complicación normativa que tenemos, esta incorrecta, además, yo creo, legislación. Incongruente. ¿no? Incongruente, ¿no? claro, exacto, ¿no? Totalmente Contradictoria. fuera de la empatía, Sí. ¿no? Hecha, no sé, Sí. hecha desde el infierno, parece. Sí, ¿no? Escrita en el efectivamente, infierno. y que tiene años, desde el 91 que se creó el Código Penal. Claro. Entonces yo creo que una manera de solucionar el problema es interpretar y canalizar todo por el aborto terapéutico. Aunque es cierto que existe una distinción en el Código Penal que busca evitar eso, ¿no? Pero caramba, yo creo que, las normas sirven para permitir que todos vivamos adecuadamente en una comunidad y alcancemos nuestros objetivos, ¿no? De eso se trata un poco la regulación del derecho, ¿no? Entonces hay que hacer pues interpretaciones de esta naturaleza para evitar que se frustre el proyecto de vida de cuántas mujeres. O sea, es imposible, pues no es inconcebible que le obliguemos a una mujer a tener a un niño que sabe que al mes va a fallecer. Eso es absurdo. Y no solamente mujer, añádele a eso niñas. Claro, Niñas que salen embarazadas producto de una violación del padre, del padrastro, del tío, del abuelo, qué sé yo, y se le dice, la sociedad, los que escribieron ese artículo del Código Penal, les dice, tienes que tener al niño. tienes que tener. Tienes que tener al niño. Y ahí, Jaime, Y eso es espantoso. Es espantoso. Y la otra historia es la de los médicos, ¿no? Porque uno, claro, se pregunta, ¿pero qué médico puede hacer una interpretación de ese tipo? Bueno, un médico que no quiere problemas. Porque lo cierto es que la mujer que aborta a un niño por aborto sentimental o aborto eugenésico, o sea, por violación sexual o graves taras físicas, se sanciona con 3 meses, pero al médico se le sanciona con hasta 4 años, más inhabilitación en el ejercicio de la medicina. Entonces, claro, los médicos del Estado dicen, oye,
sí, mi lógica me dice que yo debería de practicar el aborto, pero ¿y qué pasa si después alguien me denuncia? Porque en el Perú la cultura de la denuncia está como cancha bucor, ¿no? Te denuncian por todo. Entonces él dice, uy, no, mejor no me arriesgo, entonces no practico aborto. Pero a ver, aquí has dado en un punto importante, complejo, pero crucial. Está el aborto terapéutico normado, legislado, desde comienzos del siglo XX, pero la parte que protege al médico no. En el aborto terapéutico sí, Ya. pero no en el aborto sentimental ni en el aborto eugenésico. Claro. Y ahí la sanción para la madre que aborta es 3 meses, pero para el médico es de 4 años más inhabilitación. Entonces el médico se arriesga a que hace la interpretación de que esto entra en el aborto terapéutico y luego le dicen no. Y por tanto 4 años de cárcel más inhabilitación para el ejercicio de la medicina. Por eso los médicos del Estado no suelen tomar este tipo de decisiones y, como hemos visto en este caso, optan por interpretar que no encaja en el supuesto del aborto terapéutico. Es tremendo, Romy, como siempre, muchas gracias. Ha sido un gusto tenerte por aquí. Romy Chan, abogada penalista, con nosotros. Vamos a hacer la pausa en el programa y vamos a regresar primero con el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Jesús Salazar, y luego tenemos una más del señor Darwin Espinosa, vocero de Acción Popular, que provocó en la práctica, en los hechos, que se le fueran 8, ¿no? Pese a que, sí, varios votaron por él, pero cuando se armó el escándalo, se fueron corriendo, ¿no? Otra más, digo, porque ayer comentamos cómo el señor Darwin Espinosa participaba, era parte, junto a otros políticos del local de AP, Acción Popular, en Chimbote, de subarrendarlo. Y se la cobraban. Sí, ayer lo hemos dado a conocer. Anoche expusimos documentación exclusiva que nos daba señas del señor Darwin Espinosa, hoy 2023, vocero de Acción Popular, con 8 congresistas menos, ha perdido 2 comisiones, y eso 2016, ¿no? Muy grave, porque subarrendaban el local de Acción Popular en Chimbote. Bueno, pero hay más, una más. Esto fue 2018. En el 2018 es denunciado el señor Yaek Darwin Espinosa Vargas, por entonces mozalbete de 35 años, y lo denuncia el señor José Martín Salinas y Panaqué. Básicamente, en Chimbote, a la noche, 14 de octubre de ese año, en la investigación de delitos y faltas. ¿Qué dice? Hecho ocurrido a las 8 de la noche, en circunstancias que el denunciante se encontraba en el local Multiservicios Martín, ubicado en el jirón fulano de tal, Villavicencio, Chimbote, etcétera, siendo el caso que llegó a dicho local la persona de Darwin Espinosa, con DNI tal, en fin, quien empezó a amenazar al denunciante, así como a su familia, diciéndole que si no le cancelaba el arriendo del local a su persona, iba a empezar a destrozar su local y empezarlo a hostigar, diciéndole que iba a sacar sus cosas de su local a la calle. Caramba. Haciendo mención que el denunciante tiene alquilado dicho local a la persona de Yuri Espinosa Vázquez, a quien hace el pago del arriendo, indicando que el presunto autor es hermano del actual arrendador, pero que no tiene injerencia en el cobro del arriendo, toda vez que ha sido separado de la directiva central del Partido Político Acción Popular. Entonces ya había un problema, le abrieron un proceso, porque a él no le correspondía cobrar por el alquiler del partido. Nos parecerá bien, mal que se subarrende un partido, en fin, ya eso es un problema de Acción Popular y la crisis de los partidos y tal, pero el señor no era de tesorería, Darwin Espinosa. El señor del Mundo del Águila dice, no encuentro nada. Bueno, acá hay otra más, ¿no? Y es tremendo. Ante la negativa del denunciante de hacer caso al presunto autor, este se acercó a la puerta que colinda con el local del partido político Acción Popular y sin mediar motivo alguno tiró una patada a la altura de la cerradura, causándole el desprendimiento de su base o de la puerta de madera, precisando que dicha puerta es contraplacada. Es todo lo que denuncia a la Policía Nacional. Otra más en esto de no estar cobrando por lo bajo y encima amenazando. Tremendo. Con nosotros Jesús Salazar Nishi, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. ¿Cómo le va? Bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. A ver,
estamos preguntándole a diferentes representantes de sectores, economistas, expertos, tomándole el pulso a la situación del país, porque sí, estamos preocupados por cómo podríamos cerrar este año y no por simplemente tener el titular del número, que eso es lo de menos. El crecimiento, el número, el crecimiento del PBI se refleja y chorrea a diferentes sectores y muestra si es que el país crece, si es que el país se estanca, si es que el país se recesa o no. ¿Cuál es la visión de la Sociedad Nacional de Industria? A ver, mayo tuvimos uno de los peores indicadores en PBI de la economía de hace muchísimo tiempo. Eso no se veía desde la crisis mundial de 2008, Jaime, menos 1.4%. Eso es un acumulado de enero a mayo de menos 0.5% en nuestro PBI. Nosotros tenemos algunos estudios hechos ya y calculamos que para el mes de junio también vamos a caer y va a estar en negativo. Eso peligra en junio también. Estimaciones que tenemos ya en nuestro Instituto de Estudios Económicos y Sociales. Más o menos alrededor de medio punto en negativo. Pero ¿esto qué significa? Que pone en duda el crecimiento que el Perú necesita. Porque ya decías tú, es 1, medio punto, 1.5, pero más allá del número absoluto, el tema es qué representa eso. Al Perú, por ejemplo, Jaime, representa, si cerramos en 1% del PBI, que ya es más o menos optimista, que la pobreza se va a ir al 30%, Jaime. Que el hambre, al 30% a la pobreza, con esta tendencia. Que el hambre extremo en el Perú pasará de 4 millones de peruanos a 6 millones de peruanos. La industria en el Perú viene cayendo por 8 meses consecutivos, datos oficiales del INEI, hasta mayo. Y ya tenemos también nosotros algunos estudios realizados en la Sociedad de Industria que junio también va a ser negativo. Serían 9 meses consecutivos, con excepción de enero nada más, de la industria en negativo. ¿Qué está pasando? Demanda. Eso es lo que todos están sintiendo. Yo me imagino que los señores que nos están viendo en este programa deben sentir lo mismo en los bolsillos. Hay una reducción de los ingresos. No hay demanda. No, ha bajado mucho y esto... fundamentalmente, son 14 meses que van en negativo los ingresos netos del sector privado. Y las ventas, a decir de la SUNAT, desde febrero del año 22 vienen cayendo mes a mes. La SUNAT que sigue apretando, por cierto. Correcto. ¿No? Y los dos últimos meses... Ingresos, pero la SUNAT sigue apretando. Sí, y en los 2 últimos meses ya están en negativo. O sea, eso es un reflejo claro que la población está perdiendo capacidad adquisitiva. O sea, ¿qué necesitamos para que la economía vuelva a dinamizarse? Inyección. Aquí tiene que haber un shock de inversiones públicas, que el Estado sí está en capacidad hoy de acelerar esto. Vemos un presupuesto, una ejecución de presupuesto de ¿cuánto? ¿28%, 30% en el primer semestre? O sea, eso es un tema increíble. Y si nos vamos a regiones, estos presupuestos son todavía menor, ¿no es cierto? No llegamos ni siquiera al 26, 27% de gasto. De acuerdo a números que hemos tenido a la vista, seguramente usted también, el sector que nos está dando soporte, el que nos está manteniendo, es el de la minería. ¿Qué otros sectores pueden levantar? Mira, es decir, ¿por dónde podemos practicar esa inyección que usted está... Correcto. Lo que tendríamos que hacer de forma inmediata es que, por ejemplo, el Estado haga una mesa de trabajo para el tema de la construcción. Son más de 2.000 horas paradas, más o menos 20.000 millones de soles. Sí, 20.000 millones de soles que están ahí parados esperando reactivarse. Y el presupuesto hay, o sea, no es que no tengamos el recurso. El problema es gestión, eso ¿no? es gestión, Jaime. Otro tema que nosotros venimos solicitando hace tiempo. Hay más o menos 2,5 millones de microempresarios que están en la subsistencia, esos que salen todos los días a generar sus propios recursos, todos los días, con capitales de trabajo muy bajos y que todos los días van consumiéndose ese capital. Ahí tiene que llegar una ayuda inmediata. Nosotros hablamos de microcréditos, ¿de cuánto? 1.500, 2.000 soles a cada uno. Estaríamos dinamizando la economía. Microcréditos de un día para otro, avalados por... el Estado y no con cuentas de bancos comerciales como normalmente se sabe, porque a ver, este sector de microcréditos es informal, Jaime, no va a acceder a un crédito financiero, bancario, comercial. Tendría que ser un crédito a través de una cuenta DNI, como ya lo habló la presidenta en julio, cuenta DNI Banco de la Nación, y que se dé 1.500, 2.000 soles, que es capital de trabajo para esta gente.
Y yo estoy seguro que eso dinamizará de la noche a la mañana la economía. 5.000 millones de soles en nuestra economía. ¿Quién evalúa? El Estado, pero tú sabes que estos tipos de créditos son los que menos morosidad tienen. ¿Así? Y por último, estás con tu DNI. Hay una muerte civil en el caso no pagues. Yo estoy seguro que eso va a ayudar, Jaime. Y además, claro, mínimamente pues alguien tendría que chequear, ¿no? Una precalificación, no va cualquiera ahí a decir extender la mano, ¿no? Otro problema que está habiendo es que las empresas están teniendo iliquidez, y sobre todo las empresas del norte, las empresas del sur. La mediana empresa está en una situación muy grave de iliquidez. Aquí también se necesita un tema Arcas de vacías. apoyo. Sí, hay un tema que la baja de demanda han hecho que las empresas vendan menos, no puedan cumplir con sus obligaciones, y esto está trayendo una serie de consecuencias. Los créditos, Jaime, los créditos a las empresas van 8 meses los índices en negativo. ¿Qué significa? Que las empresas no están en capacidad de prestarse. ¿Por qué? Porque las tasas de referencia sigue estando alta. Yo creo que aquí el BCR ya debería considerar que hay que bajar la tasa. Un crédito, BCR, ¿no? Exacto, un crédito, en este momento una empresa va a salir entre 12, 13, 14% de interés. Es imposible tener un crédito en esa condición. Yo entiendo que el BCR en su momento subió la tasa de referencia porque era lo técnico, pero la inflación está cediendo. Ya estamos menos del 6%, se estima llegar a 4.7, 4.6 este año. Creo que hay espacios para bajar esa tasa de referencia, ¿no? Claro. De las 3 horas, 6 minutos de mensaje a la nación, ¿algo que usted haya encontrado como norte, como horizonte, como esperanza? Yo diría que eso es lo que no he encontrado. Yo diría que he encontrado mucha oferta de varios programas, proyectos que quiere hacer el Ejecutivo, que nadie va a estar en contra. ¿Quién va a estar en contra de tener una petroquímica, por ejemplo, no es cierto? Lo que nosotros reclamamos como gremio industrial es que nos digan a dónde estamos caminando, Jaime. Si vamos a llegar hasta el 2026, como ya casi todos esperamos que así sea, hagámoslo con un norte de crecimiento y con una ruta clara de crecimiento. Que nos digan, por ejemplo, qué sectores de nuestro país son los que vamos a dinamizar para llegar al 26. Es lo que le acabo de preguntar hace un momento, ¿no? Es correcto. No tenemos claro ese panorama. No está claro. Nosotros en el Perú Regiones al 2031 hemos identificado 8 sectores estratégicos. El norte. Correcto. Interesante, lo felicito por... Más de 580 medidas para de inmediato implementarlas. Sur. ¿Y esto se lo ha entregado a...? Sí, lo tiene la Presidenta de la República, lo tiene el Ministro de la Producción, lo tiene el Presidente del Congreso. Hoy he estado en Iquitos instalando una mesa ejecutiva de trabajo mixta. Estuve el martes en Arequipa, la semana pasada estuvimos en Huánuco. Estamos recorriendo el país porque lo que necesitan las regiones es un plan de desarrollo productivo. Y en eso la Sociedad Nacional de Industria está acompañando este esfuerzo, ¿no? Jesús Salazar, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, con nosotros. Le agradecemos mucho. Gracias, Jesús, por haber estado aquí, y así termina esta semana del programa. Esto fue Octavo Mandamiento. ¿Está usted satisfecha? ¿Su balance es positivo del trabajo realizado no solamente por usted misma, sino por la comisión en su conjunto? Sí, bueno, más que satisfecha. Más que satisfecha. Sí, a mi corta edad asumí el reto de presidir una de las comisiones más importantes del Congreso. El trabajo ha sido arduo, han ingresado más de 360 proyectos, de los cuales hemos podido atender 139, que se convirtieron en 65 dictámenes, y es la comisión con mayor leyes también, con 29 leyes. Y creo que para mí el poder cumplir mi rol y los objetivos que me planteé desde el principio es satisfactorio porque impacta en la población. Pero más allá de eso, igual me quedo con algunos temas que me hubiesen encantado cerrar, como Vamos a llegar a ese punto en orden, pero dice que usted cumplió aquello que se había propuesto inicialmente, y esto, ¿en qué consistía? Lo primero es que, como defensores siempre de la libertad de mercado, teníamos ese sinsabor de que la población, que es el verdadero motor de la economía en nuestro país, no tenía la atención suficiente, que son las MIPES. Entonces, desde la Comisión de Economía hemos no solo impulsado, sino también aprobado leyes importantes. Una de ellas es el registro de acreedores del Estado, para saber el Estado a qué MIPES le debe y cómo están actuando frente a ellas. Otro es todo el tema de Impulso Perú. Otro es el tema de reactivar el tema de los núcleos ejecutores. Son muchas las empresas pequeñitas que se juntaban para poderle brindar servicios y bienes al Estado, que lamentablemente se paró. Así que con esta norma ahora esperamos que el Ejecutivo haga su chamba y presente el reglamento para que esto se pueda ver.
y otras que también hemos dejado dentro de la comisión para que puedan ser aprobadas en la próxima gestión. Estas que ha mencionado usted, diría que son, digamos, las iniciativas más importantes que ha tenido entre manos y que se han materializado, digamos, por lo menos han pasado al Pleno. En realidad, de todas las que hemos tenido, porque han sido 65, por ejemplo, el tema del Plan Impulsa Perú, o sea, es un conjunto de propuestas de reactivación económica directa desde que se trabajó junto con el Ejecutivo. Otro punto importante que nosotros pensábamos que iba a resultar de mayor impacto era la delegación de facultades, que es un tema bastante técnico. Nosotros lo trabajamos con los especialistas, se le dio las facultades en las materias que nosotros considerábamos son importantes y que además deberían actuar en ello. Lamentablemente el Congreso de la República no es quien hace los reglamentos y esas demoras, esas trabas nos han causado, por ejemplo, problemas con el tema del bono de reconocimiento, por ejemplo, de la ONP, un proyecto importantísimo que finalmente se aprobó en el Congreso de la República, pero hasta el día de hoy no ha tenido la reglamentación. Así que el segundo paso es eso, darle seguimiento a los reglamentos de las normas que se han aprobado. Y de lo que tuvo entre manos, pero no llegó a convertirse en dictamen, ¿qué cosa es lo que...? En realidad se aprobó en dictamen, está en el Pleno, que sí, es la reforma del sistema de pensiones en nuestro país. Yo creo que tanto la ONP como la AFP le han fallado a los aportantes. Yo he sido muy crítica, es más, he presentado una iniciativa para que las AFPs no ganen mientras que nosotros perdemos, ellas siguen ganando. O sea, qué lisura, ¿no? Entonces, esa corrección y además para que se amplíe la competencia de las AFPs y no sean las únicas administradoras, sino puedan entrar también los bancos, ¿no? Las cajas debidamente adecuadas a la normativa que exige la norma de las AFPs, ¿no? Pero usted va a continuar en la Comisión de Economía. Sí, por supuesto, como titular, y desde ahí seguiremos trabajando y apoyando, además, sigue siendo presidida por Fuerza Popular, de que la comisión pueda seguir en el foco de atender las demandas de la población. Yo creo que el bolsillo de los peruanos ha sido y sigue siendo el más afectado. La gente puede que no entienda de cifras, de inflación, de cómo es que suben o bajan o cómo está la tendencia. Lo que ellos quieren es cómo atender el hambre en su casa, cómo atender el tema de salud en su casa y cómo hacer para tener un trabajo y cómo es que el bolsillo cada vez se queda con menos recursos y qué está haciendo el Estado por eso, ¿no? Bien, ¿está usted también en otras comisiones o estará en otras comisiones? Yo voy a participar como miembro titular de la Comisión de Economía, Mujer, Defensa del Consumidor y Ética. ¿Alguna de ellas es nueva? ¿Ética es nueva? No, en todas me he mantenido y así que yo sí creo ahí, de repente, Mario, para hacer una observación, yo apelo al tema de la especialización. O sea, un congresista de la República debería mantenerse en las comisiones como titular para poder también de repente perfeccionarse con el conocimiento que vas adquiriendo en el primer año, vas a poder hacer un mejor segundo año y así sucesivamente, y es lo que siento que le falta al Congreso de la República, ¿no? Muy bien. ¿Qué piensa usted de la situación del presidente del Congreso a propósito de la ley que lo favoreció? Porque el caso, ya se sabe, no estaba archivado en el momento en que él votó, y el hecho de que no lo anunciara antes de votar, de que votara y luego que mintiera respecto del archivamiento del caso. Yo creo que todos, absolutamente todos los que hemos decidido hacer política, estamos en la obligación de responder a los cuestionamientos, investigaciones que tengamos. Y el señor presidente del Congreso es uno de ellos y también lo tiene que hacer. Lo que a mí sí me sorprende es el cargamontón que se ha generado una vez que él asumiera la presidencia, porque siento que, siendo objetivos, nosotros tenemos que mantener también, y ahí decimos todos, un comportamiento correcto, que es lo que la población espera, ¿no? Yo lo único que esperaría es que él prontamente pueda responder sobre ello, que se hagan las investigaciones que se tengan que hacer y finalmente que haya una respuesta sobre lo que se está señalando, ¿no? Pero, digamos, el cargamontón, como usted menciona, es natural, es presidente del Congreso, es distinto que un congresista más, siendo todos importantes, por supuesto, de los 130, pero el que llega a la presidencia del Congreso está mucho más expuesto y seguramente se le exige, digamos, con mayor rigor que cumpla con todo eso que usted menciona. Entonces, claro,
él no puede no someterse a la investigación, no es un mérito someterse a la investigación, eso es lo que va a ocurrir sencillamente. Pero de todas formas hay cosas que ya están demostradas. Por ejemplo, que se benefició al punto que su abogado pidió la prescripción acogiéndose a la ley por la que él había votado. ¿Eso qué le parece? Hay muchas normas y yo soy de las que ha cuestionado, por ejemplo, esta no práctica de señalar en una votación, por ejemplo, por qué vas a votar en abstención o que de repente tienes algún conflicto, más allá de que sea directo o no. Él no lo tenía en ese momento, obviamente, porque la norma no estaba vigente. Pero iba a votar por una norma que... En ese caso, habría que preguntarle a él si posiblemente es que estaría esperando la norma. Yo, en lo personal, no creo, porque ahí sí habría una situación que cuestionar, ¿no? Pero más allá de eso, también atender y tener esta práctica de que si tú sientes que estás votando sobre una norma que directa o indirecta o de tercero o de cuarto podría de alguna manera o por alguna puerta beneficiarte, señalarlo claramente en el Pleno, ¿no? Pero comparando su situación con, por ejemplo, la de la señora Camones, un año o 10 meses atrás, ella tuvo que dejar la presidencia del Congreso por el contenido de cierta conversación de la que ella participó dentro de Alianza por el Progreso. ¿Le parece esto más o menos grave que aquello? No, en realidad yo voté en contra de esa salida de la señora Camones porque no representaba absolutamente ningún tipo de delito, negociación, etcétera, porque era un tema que ni siquiera ella había puesto en agenda porque ni siquiera había sido aprobado. Entonces, yo sí siento de que el ruido político muchas veces es alto y a quien deberíamos exigirle la respuesta, y yo creo que también lo ha hecho, es al mismo presidente. Más allá de eso, lo que podríamos hacer sí es que a futuro no tengamos estos casos que lindan con lo irregular o no regular y que hay una claridad. Entonces, cualquier persona que tenga a bien o considere que una norma podría beneficiarle directa, indirectamente a él o a alguien cercano a él, debería señalarlo públicamente en el Pleno antes de emitir su votación. También ha habido por lo menos una mentira, como hemos establecido aquí, a propósito del archivamiento o no del caso. ¿Eso cree usted debería ser visto por la Comisión de Ética? Todas. Yo creo que todos los cuestionamientos que involucrarían una falta ética deben ser vistas con la mayor transparencia. Ética? Tendríamos que analizar el caso. Tiene que analizarse la mentira dicha en público respecto de un asunto que tiene que ver con una investigación, un caso abierto que tiene un congresista. Yo creo que... ¿Eso no es un problema ético? Yo creo que no es solo la mentira. Más allá de eso, yo creo que cualquier situación, y eso es también la carga del político, no solo hay que cuidar lo que se hace, sino lo que se dice, porque hasta una palabra mal dicha podría generarnos algún conflicto. Pero más allá de eso, sobre el tema privado, por ejemplo, que se está señalando, él, más allá de eso, tiene que ingresar, o el caso que se vea en la Comisión de Ética, y nosotros, yo no puedo adelantar opinión tampoco porque soy miembro de la Comisión de Ética. ¿A qué tema privado se refiere? ¿A la contratación de...? A todo lo que va saliendo, ¿no? El tema de las contrataciones, al tema de que se habría o no beneficiado de esta norma. Eso ya no es privado, ¿no? Sí. Bueno, no, la contratación tampoco, porque está prohibida. Exacto, pero ahí entra el vacío que se estaba, y ahí entra un nuevo vacío, ¿no? Si es conviviente, si es casado o no casado. Más allá de eso, yo creo que los políticos estamos obligados a ser triplemente transparentes, honestos y más pegados a la norma que cualquier, de repente, ciudadano de a pie, ¿no? Y en la Comisión de Ética evaluaré el tema y emitiré mi voto de la manera más objetiva, como lo hemos venido haciendo siempre en Fuerza Popular. Me dice que usted está también en la Comisión de Mujer. Exacto. ¿Está familiarizada con el caso de la niña identificada como Mila y que está embarazada a los 11 años, producto de violación, una violación que tenía lugar desde que ella tenía 6 años, el violador sigue libre, problema aparte, pero ahora hay toda una discusión sobre la posibilidad del aborto terapéutico en su caso por el daño que supondría para ella física y para su salud mental también el ir adelante con esta gestación y con este alumbramiento, si es que se llega a ese punto. ¿Qué piensa usted sobre esto? Mire, yo soy abiertamente provida, soy una férrea defensora de la vida, soy mamá, además de una niña, y una situación como esta siempre nos va a poner en una discusión sensible.
porque en un hecho de una violación que resulta en un embarazo, existen dos víctimas, la menor y la vida que lleva en su vientre. Y existen responsables que son el maldito violador y el Estado por no generar políticas públicas que realmente protejan a los menores. Porque este hecho, Mario, no es aislado. Son todos los días personas, además cercanas, familiares, que atentan no solo contra niñas, sino también contra niños. Todos los días vemos estos casos y siempre el debate es, ¿se le va a aplicar el aborto terapéutico? ¿No se le debería aplicar? Cuando el debate debería ser, ¿qué vamos a hacer para que ningún niño más en nuestro país tenga que pasar por una situación de esta? ¿Y qué vamos a hacer con los malditos violadores para que se les quite las ganas de seguir atentando contra nuestros pequeños? Más allá de eso, lo que yo puedo señalar sobre este caso en particular es que la Junta Médica tiene que hacer la evaluación exhaustiva para proteger a la menor. Sin duda, si existe una aplicación o el procedimiento, los requisitos, deberían hacerlo sin tanta exposición, porque estamos maltratando además a una menor de 11 años que jamás va a olvidar este hecho, y lo que deberíamos hacer nosotros como peruanos es ver cuál es la mejor salida para la menor y salvaguardar su vida además, ¿no? Claro, la pregunta es cuál es la mejor salida. Eso lo tienen que determinar los médicos, Mario. No podría ser tan ligera en señalar un tema tan sensible, Como ¿no? usted sabe, en realidad las juntas médicas van a ser dos. La inicial dijo, no reúne los elementos para calificar a un aborto terapéutico. La segunda todavía no se ha pronunciado, pero esto ocurre a insistencia del Estado, del Ministerio de Salud en realidad. Si es que ha habido alguna falta de la primera junta, yo creo que la segunda va a saber corregirlo, ¿no? Y lo que se va a tener que tomar en consideración, nuevamente, como te digo, es que prevalezca el cuidado, la atención y la vida de la menor. Bien, estuvieron ustedes, quiero decir, los integrantes de la bancada de Fuerza Popular recientemente en una especie de retiro que hacen anualmente, evaluando el trabajo del año anterior y me imagino que también pues proyectando el del año que se está iniciando. Ayer estuvo uno de sus compañeros de bancada aquí, que es el nuevo vocero de la bancada, y yo le preguntaba a él si había tenido lugar un ejercicio de autocrítica en esa reunión, y él me dijo que sí, pero cuando le pedí que mencionara cuáles habían sido los puntos de esa autocrítica, pues en realidad no mencionó ninguno y dijo que muchos, que todos en general, que había que mejorar la representación y cosas así de etéreas. ¿Usted puede darnos una idea un poco más aterrizada de qué cosa se dijo en materia de autocrítica? Yo creo que las felicitaciones se dan en público y los jalones de oreja en privado es algo al menos que nosotros practicamos. Además, saludar de que Fuerza Popular es, creo que el único partido en ese momento que hace un trabajo de tomarse en serio el rol y la confianza de la población. Si hemos tenido un retiro de 2 días, no solo para hacer la evaluación, sino también para la elección, por ejemplo, de nuestros representantes a las presidencias de comisiones. Pero yo creo que las críticas se hacen de manera personal, ¿no? Y se ha hecho, ¿no? Como partido nosotros hemos sido muy consecuentes en la labor que hemos desarrollado, siempre prevaleciendo lo que es mejor para la población. Pero si ustedes, digamos, han llegado a la curul que ocupan pidiéndole a los ciudadanos que los apoyen y para representarlos, ¿no creen que tienen que volver a esos ciudadanos y decirle, caramba, esto hice bien, esto hice mal? No solamente diciendo, oye, esta parte la hicimos bien, felicítennos, y cuando están todos reunidos, digamos, bajan la luz y dicen, bueno, pero metimos la pata en X, Y y Z. No, pero yo lo hago, por ejemplo, o sea, yo he hecho mi No, pero me refiero a la público, bancada, y he dicho lo bueno y lo malo, y además lo que se pudo hacer mejor. Me refiero a la bancada. Vamos a hacer la recomendación a ver si... No, pero si ¿qué le parece a usted? Pues, nuevamente, es dificilísimo entrar en ese, Lo que pasa es que en nosotros, ese terreno, sí. Sí, o sea, yo sé que de repente existirá como que, a ver, qué es lo que se ha hablado, ¿no? Pero, o sea, solo para comentarte en off un tema. Las observaciones se hacen de manera individual, tal es así que nosotros en nuestro informe no podemos ver de repente lo de nuestros colegas. O sea, yo puedo, por eso te digo, opinar sobre lo mío porque yo veo bueno, la evaluación. Pero imagino que hay un momento propia. en que la discusión es abierta, una vez que se plantean los temas. Si están Sí, todos sobre juntos. por ejemplo, no ¿no? es un confesionario 1 a 1. También También hay. Ah, ok.
También hay no, pero más allá de eso, yo creo que en términos generales, por ejemplo, el tema de las prioridades, ¿no? Algo que no se ha atendido con mucho énfasis es el tema de la seguridad. Entonces, ese es uno de los puntos claves de que Fuerza Popular hemos entendido, ¿no? De que de repente no se le ha puesto el mismo punche que otros temas. Yo te puedo dar resultados muy buenos, por ejemplo, el tema de las MIPES, reactivación económica, pero han habido temas que hemos podido atender con mayor urgencia, como es este de seguridad. Nuestros colegas ya están presentando iniciativas. Sobre otro de los puntos que hayamos visto de repente como mejora es... A ver, qué difícil. No había repasado eso. Yo creo que básicamente los temas que vamos a atender, la correlación de trabajo, hemos hecho un análisis, lo que pasa que, y te lo digo difícil porque hemos hecho un análisis, por ejemplo, de nuestras presidencias, qué comisiones, yo te comenté un poquito qué es lo que faltó, entonces ponerle justamente el priorizar aquello que no se hizo como presidencia de la Comisión de Economía, en Agraria que hemos tenido, y ese ha sido básicamente lo que prometemos en este año, ustedes verán como resultado. Muy bien, yo le agradezco mucho a la congresista Rosángela Barbarán que esté con nosotros, que haya estado con nosotros aquí en Hora y 30 esta noche. Muchas gracias, Mario, por la invitación. Acompaña ahora el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Víctor Govitz. ¿Cómo está, señor Govitz? Buenas noches. Buenas noches, Mario. Gracias por la oportunidad. A usted. Días atrás estuvo acá el ministro de Economía y anunció 10.500 millones de inversión minera en el futuro inmediato en el país. Mencionó Zafranal, Falchani, La Granja, extensión de Andamina y la integración Coroco-Huayco. Sí. ¿Coinciden ustedes con esas cifras? Hay que aclarar un punto que es importante, ¿no? Hay que diferenciar las operaciones en marcha que requieren expansiones de vida o expansiones de producción y proyectos nuevos y exploraciones. Zafranal es un proyecto que ha obtenido su estudio de impacto ambiental aprobado y que ahora tiene que hacer la ingeniería para conseguir financiamiento y construcción. De manera que esos 1.473 millones no están asegurados. No están en un pipeline, pero no vienen mañana, ¿no? Están en un pipeline, quiere decir una tubería, pero no necesariamente va a desembocar esa tubería. Así, no necesariamente. Sí. Falchani es otro que se comenta, es un proyecto de litio en Puno, que está en una etapa de exploración inicial, incipiente. Entonces, concreto, esos 587 millones tampoco son seguros. Lo concreto, y es un poco lo que creo que hay que hacer la reflexión, es que al día de hoy, luego de la inversión de Quellaveco, no se visualiza tan cercano en el tiempo ningún proyecto de esa magnitud. Sin embargo, lo que sí es evidente es que por la dimensión operativa que ha alcanzado el Perú, producimos 2.8 millones de toneladas, lo que hay que poner el foco es en las expansiones de vida, en las extensiones de producción de las operaciones actuales. Coroco-Huayco es un ejemplo, Toromocho es otro ejemplo, Antamina es otro ejemplo, y entonces lo que estamos tratando de proponer como sociedad de minería es tratar de tener un vehículo rápido, eficiente, para que las operaciones actuales puedan expandirse. Porque creo que todos coincidimos que lo que necesitamos, y en eso coincido con el ministro de Economía, es reactivar la economía. Con un proyecto que va a entrar en producción en 7 años o 10 años o que tiene que todavía vencer permisos o demostrar la viabilidad económica, no estamos haciendo lo correcto. Y por eso insisto, deberíamos trabajar juntos en ese portafolio del existente que puede mejorarse y acelerarse. Hay muchas de esas oportunidades. Pero yo sé que para usted es difícil decir una cosa así, pero ¿hay algo de triunfalismo en este anuncio? Yo creo que, triunfalismo quizás es poquito de desconocimiento y se mezclan... ¿Desconocimiento de parte del Ministerio de Economía, para no decir el ministro? Claro, porque estamos mezclando cosas distintas. Como digo, mezclar lo que está a la mano, que es las minas en producción que están pidiendo formalmente extender su vida, que están pidiendo formalmente extender su nivel de producción, es algo muy sencillo si tenemos la voluntad política. Y lo otro, lo que está en la tubería, en distintos puntos de esa tubería, y que no necesariamente se va a materializar. Así es, pero lo concreto, quiero quedarme en lo positivo, es que ese potencial existe.
Si al día de hoy producimos 2,8 millones y logramos crear un sistema, un ITS mejorado, que le estamos llamando nosotros, un sistema simplificado, en la misma huella operativa, con el mismo consumo de agua, y que se demuestre que no hay un impacto ambiental significativo, deberíamos ponerle una avenida rápida. Si hacemos eso, un 10% de mayor producción es otro Quellaveco. Ahora, este potencial se compara con el que podría materializarse si es que, por ejemplo, Tía María sale adelante o Conga. Claro, a ver, nuevamente, el portafolio de Perú supera los 50.000 millones de dólares. De ese portafolio, más del 70% son proyectos de cobre. Y eso es muy importante. Los proyectos de cobre, desde el punto de vista... Además por el precio del cobre. Pero además por un tema geológico. Desde el punto de vista geológico son de gran dimensión y de larga vida. Y eso para la planificación fiscal de un país es más que música para los oídos. Entonces, en ese portafolio, como bien dices, está Tía María. Tía María requiere, sin duda, un apoyo político. No es solamente un problema de privados. Hay una solución óptima que beneficia al agro. El tema de Conga es un poco distinto. Si uno mira desapasionadamente Yanacocha, que es parte del portafolio, es el dueño de Conga, la secuencia lógica de desarrollar los proyectos se perdió. En Yanacocha debió hacerse Quilish, un proyecto de oro, luego Conga y después Yanacocha Sulfuros. Entonces, al trabarse Quilish, al trabarse Conga, se han quedado con un proyecto mucho más complejo y eso también explica por qué el proyecto de Yanacocha Sulfuros no tiene todavía una aprobación plena. Entonces el mensaje es, el portafolio existe, el potencial existe, pero necesitamos un esfuerzo público-privado para lograr ponerlo adelante. Pero hablaba usted de una solución política, sobre todo en el caso, bueno, en los dos casos en realidad, Tía María y Conga. ¿Eso no asoma? Yo creo que sí. Lo que hemos venido conversando es que tenemos que cambiar un poquito la narrativa, y digo la narrativa en el sentido de cómo vamos a explicar este proyecto, los privados y los públicos, y el sector público. El proyecto minero, en general, todos los proyectos mineros son en zonas altoandinas o tienen el potencial de desarrollar infraestructura pública, carreteras, energía, digital, en este caso de Tía María, proyectos de irrigación. Si presentamos el proyecto no en términos de producción, de impuestos, sino presentamos el proyecto, cómo se inserta ese proyecto en el desarrollo del territorio, creo que vamos a cambiar la dinámica de la conversación. Pero, digamos, es este gobierno, esta administración, la administración Boluarte dentro del gobierno que se inició en el 2021, receptivo a este diálogo. Me imagino que más que la administración Castillo. Sin duda que más. Yo creo que sí conversamos. El día de hoy, en la mañana, hemos estado un grupo de más de 30 empresas mineras conversando con el ministro de Energía y Minas, un diálogo de casi 2 horas, donde hemos compartido lo que ellos en sus manos quieren hacer y le hemos transmitido los problemas álgidos que hay que atender primero, ¿no? Hay problemas de seguridad también. Entendemos que en Patás, en La Libertad, donde hay varios proyectos mineros, ha habido una serie de atentados, algunos referidos directamente a los guardianes de una mina, otros a una comisaría, etcétera, pero que todo está, digamos, relacionado. Te agradezco por la pregunta. Fue el primer tema que hablamos con el ministro, ¿no? A ver, lo que ha pasado, y hay que ponerlo en contexto, viene de casi 2 décadas, cuando se produce la regionalización del Perú, además de darle canon minero a las regiones, cometemos el error, y lo digo en plural, de darle a los gobiernos regionales el manejo de la minería artesanal y la pequeña minería. Y lo que ha pasado en la práctica es que no se ha gestionado y no se ha mejorado ninguno de esos servicios. Y además, en ese sector es donde hay la informalidad. Y entonces, al día de hoy, hablando del oro, hay más plantas de beneficio, plantas que requieren el mineral para ser tratado y producir oro, que minas existentes. Entonces, lo que está pasando es los informales y los criminales están entrando a las minas formales para abastecerse de mineral. Es algo que está fuera de control. En Patás es algo muy serio que requiere ya el apoyo del ministerio. Están robando el mineral. Sí, y ese robo de mineral se hace con actos criminales, con armas de fuego, ingresando a la mina y causando incendios, derribando torres de alta tensión. Toda esa información la conoce el ministro del Interior, la conoce el ministro de Defensa, porque el tema tiene una jurisdicción más amplia.
y está vinculado a esta criminalidad que seguramente todos vemos en el ámbito urbano, pero que ha llegado a la minería aurífera. Bien, entendemos que aparte de todo esto que hemos conversado, ustedes tienen propuestas. Una de ellas es que se necesita tener una sola gran agencia que se encargue de las certificaciones ambientales. Ahora está el CERFOR, la CERNAMP, ANA y otras entidades. SENACE. Sí, SENACE. Sí, te agradezco también la pregunta porque me permite hacer una aclaración. Hace poco en un diario importante salió una entrevista sobre el tema y por error en la primera publicación dijeron desaparecer. En ningún momento hemos hablado de desaparecer. La autoridad ambiental en el Perú se requiere, pero se requiere una mirada unificada. Como bien dices, al día de hoy SENACE, que es un importante opinante y observador de los temas ambientales, depende del Ministerio del Ambiente, pero opina el ANA, que depende del Ministerio de Agricultura, CERFOR, CERFAR, y lo que sucede finalmente es lo ideal, y lo pasa en el mundo privado, es uno fusiona, integra todas estas agencias en una sola, y la propuesta es que debería reportarle a la PCM. Y la razón fundamental es porque la PCM tiene una visión holística. Nadie está hablando de cambiar estándares ambientales y yo creo que SENACE, que es el cuerpo técnico más completo, debería liderar esa integración y además de esa manera, y hay que ponerlo en este contexto, lo que queremos es tener el sentido de urgencia del tiempo. Si yo quiero que los tiempos de aprobaciones sean tiempos equivalentes a otras jurisdicciones con las cuales competimos, tenemos que hacer algo países. Sí. Tenemos que hacer algo distinto de lo que venimos haciendo. Y claramente el permiso ambiental no solamente traba un proyecto minero, para también un proyecto de infraestructura pública. Entonces, el sentido de urgencia tenemos que lograrlo. Y claro, lo que quisiéramos era que se debatiera el tema porque hace mucho sentido tener una sola gran entidad ambiental. Nadie habla de desaparecer. Imaginamos que eso también ha sido abordado con el ministro. Lo hemos abordado, somos conscientes que es mucho más complejo, pero también hemos hablado con el ministro de otro tema mucho más... Bueno, pero cuénteme primero qué le respondió el ministro sobre este tema. Mire, está de acuerdo, pero es consciente que la decisión escapa de su ministerio, escapa de su cartera y va a trabajar en el tema. El SENACE, por ejemplo, el SENACE tiene un directorio, en el directorio está el Ministerio de Energía y Minas, y en la reunión que tuvimos el día de hoy le dijimos, hasta el día de hoy no ha nombrado el director que represente al Ministerio de Energía y Minas dentro del SENACE. Entonces, tenemos que poner todo a andar y ser conscientes de que tenemos que lograr consensos políticos para un cambio de esa magnitud. Pero, sinceramente, para el tamaño del desafío tenemos que abordarlo. Bien, nos iba a contar acerca de otros asuntos que ha abordado con el ministro. Claro, pensando en positivo, pero enfrentando un problema concreto, ¿no? Hemos conversado con el ministro, es un tema que hemos debatido al interior de la sociedad de minería en profundidad y nos hemos preparado, porque si algo caracteriza a la industria minera es que planifica a largo plazo. Tenemos una propuesta muy robusta para enfrentar juntos, el sector público y privado, el tema del fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño va a afectar, y es un tema recurrente, podría ser que este verano sea un efecto moderado, pero lo concreto es que en algún momento en el tiempo va a venir un niño de gran magnitud como el 97. Y lo que tenemos es planificación público y privada. ¿Qué atributo tiene la minería? La minería tiene equipo pesado. La minería tiene profesionales especialistas en geotecnia, en hidrogeología. Y además tenemos una capacidad logística permanente porque nosotros tenemos que exportar producción al exterior. En ese contexto hemos analizado las 62 cuencas hidrográficas que componen la cuenca del Pacífico. De las 62, 42 van a ser las afectadas y lo que hemos hecho es algo muy sencillo. Hemos definido en esas 42 una empresa minera o una empresa del sector de energía y minas, hidrocarburos, para que sea una suerte de responsable, un sponsor. Y ese va a ser el responsable de colectar toda la información para tener cuál es la capacidad de equipamiento disponible, cuál es la capacidad técnica disponible y qué medidas podemos tomar de prevención. Y esa información la vamos a compartir y estamos tratando de hacerlo a través del Ministerio de Defensa para tener un gran centro de información y de decisión. Lo que hemos vivido hasta ahora es cada vez que hay una emergencia salimos a ayudar, pero tenemos que tener la capacidad de prevenir y mitigar. Y eso es un esfuerzo, creo que, mirando a un problema que viene de pronto.
Bien, hablemos finalmente de petróleo y de Petroperú en particular. Petroperú está aparentemente bajo la idea de que puede conseguir socios privados para explorar. ¿A usted eso le parece factible? No nos parece factible. También el día de hoy lo hemos hablado, yo por lo menos en privado, como presidente de la sociedad, lo hablé con el ministro. Hemos concordado en una reunión un poco para intercambiar ideas. Creo que todos hemos visto y estamos viendo lo que ha sido la inversión de la refinería de Talara, una inversión que ha salido de control. Y este intento de querer ser operador de pozos petroleros, primero que no tiene la capacidad operativa Petroperú, no tiene la capacidad financiera y claramente rompe una normativa. La normativa claramente dice que Petroperú puede sí ingresar a los pozos petroleros, pero compitiendo para asegurarse de que el Estado peruano consigue el mejor operador petrolero. Ese es un concepto claro. Entiendo que el ministro tiene una opinión distinta, pero creo que estamos en democracia y esto hay que debatirlo y tenemos una posición muy clara al respecto. Pero usted me dice que eso está legalmente establecido. Así es, pero... Entonces no es un problema de opiniones. Yo creo que no, desde mi punto de vista no, pero siempre hay personas que tienen esas habilidades para, digamos, encontrar resquicios. Y eso es lo que queremos discutir, justamente. Creo que es una discusión técnica, es una discusión financiera, pero también legal. Que se vea claramente que todos queremos lo mejor para el país y no se puede cometer el error de, por querer, entendería yo, salvar financieramente a Petroperú, romper un ordenamiento legal y romper unos ratios y una gobernanza de una empresa pública tan importante que tiene que mejorar, porque es una empresa de todos. ¿Usted cree en las bondades de una empresa pública dedicada, olvidémonos de la exploración, a aquello que se dedicaba originalmente Petroperú? Es una pregunta difícil, sin duda, por eso pero a ver, hay ejemplos en el mundo donde es posible, pero es decir, como toda estructura, uno mira una organización, el ápice es clave. La gobernanza, es decir, yo puedo tener una empresa pública, sí, si me aseguro que en el directorio tengo, digamos, entendiendo que el directorio es el ápice de la toma de decisiones, es un directorio profesional, es un directorio independiente y va a escoger un cuerpo directivo profesional y basado en meritocracia. Si es el principio, si la compañía se maneja con esos conceptos de gobernanza, en principio, que sea privado o sea público, no es... ¿Usted ha visto esos conceptos de gobernanza en Petroperú a lo largo de su historia? No se han visto, pero en el mundo existen ejemplos. No en el Perú, lamentablemente, pero, a ver, tenemos que tener conciencia de que necesitamos también un Estado fuerte. ¿Petrobras, por ejemplo, le parece que tenía? No, pero digamos, lamentablemente tengo que referirme al cobre. Venezuela tampoco. Pero Codelco ha sido un ejemplo de gestión operativa, de gestión financiera de excelencia. Tiene al día de hoy un desafío grande porque una parte importante de sus excedentes no se han reinvertido, sino se han usado para financiar el tema militar, pero eso es una decisión más bien política. Bueno. Pero estrictamente sí es posible. En Noruega, los fondos soberanos que se han creado a partir de la explotación del pero si esa empresa fuera privada, no podrían haber destinado esos fondos a lo que usted menciona, pues. Seguro que solamente a través de los impuestos. Seguro que sí. Seguro que sí lo podían, o seguro que sí lo que lo estoy diciendo. Yo creo que, a ver, lo que sí está pasando en nuestra región, nos falta madurez en gestionar lo público. Lo que acabamos de vivir de Lavallato y todas las crisis es que el grueso de la población no entiende que lo público se tiene que manejar con la misma pulcritud que lo privado. Muy bien, hay tantos temas que seguramente podremos volver sobre ellos en oportunidades futuras. Le agradecemos al presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Víctor Bovich, su presencia aquí. Muchas gracias por la oportunidad. Buenas noches.